Suscríbete a la Panterita. Organización Nacional Antidopaje. El brasilero llegó a las 9 puntualmente aquí en la Secretaría Nacional de Deportes y está acompañado por sus abogados que llegaron desde Belo Horizonte, de donde es natural el jugador brasilero, y lo acompaña también un experto, un bioquímico, ensayando la defensa del jugador brasilero. Repito, hace 2 horas aproximadamente que está dando Gerardo, declaración. Sí. Te quiero hacer unas preguntas. La primera, en tanto él está con esta suspensión, ¿él no recibe salario alguno de Cerro Porteño? No. Ajá. No, porque eso contempla en el contrato. Sí. O sea, no está percibiendo. No. Y decime una cosa, él pidió la prueba nuevamente del segundo frasco, ¿verdad? Sí, el frasco B. El frasco B, ¿cómo le llaman? Sí, la segunda prueba. La segunda Bueno, prueba. y en la segunda prueba le salió positivo otra vez, ¿verdad? Y normalmente nos decían aquí en la Secretaría Nacional de Deporte en la ONAT específicamente que el 99,9% suele arrojar el mismo resultado, en este caso positivo. Bueno, y la pregunta es, ¿él está obligado a declarar o él se presenta? ¿Cómo es el tema? Él está declarando, acompañado de 2 abogados, los señores Bichara. No, ya sé, sí. ya entendí esa parte, pero él está obligado o se le cita a él para ensayar su defensa. O sea, él presenta su defensa. Claro, señor. Incluso trajo a un experto, a un bioquímico, a un científico, también de nacionalidad brasileña, al igual que 2 abogados. ¿Y qué es lo que él arguye? O sea, ¿qué es lo que dice él? Y ahí ya tenemos que preguntarle al experto, al bioquímico, a los abogados, a los letrados, cuál es la defensa que presentan. Por sobre todo va a ser importante la palabra del bioquímico. ¿Hace cuánto que él está suspendido? Y el año pasado, en octubre, en la 9ª fecha contra Guaraní, después de ese partido dio positivo, aquel partido que había ganado Cerro Porteño 1-0 con tanto de Claudio Aquino de tiro libre, cuando se da contra el poste el arquero de Guaraní serbio. Y después va a la prueba del doping y arrojó positivo, y desde ese momento, bueno, ya no pudo practicar más. Él reside actualmente en su ciudad natal, Belo Horizonte, Brasil. Tiene 27 años y se expone a 2 años, al igual que puede ser también 6 meses, una cosa de esa. El futbolista. La sanción que puede tener. Sí. Hasta aquí ya cumplió 6 meses. Ya. Bueno, gracias, Gerardo. Volvemos a hacer un instante, por favor. Puede decir, no, para cerrar nada más. Bueno, sí. Le suspendemos por 7 meses. Ajá. Pero también está la posibilidad de que sea más, por 2 años. Él puede recurrir, inclusive, entiendo que al TAS, después de esto. Pero también, sí. A mí me gustaría hablar con sus abogados, con sus representantes, con la gente a la que él convocó para ejercer la defensa. Gracias, Gerardo. Volvemos en un instante. Roberto Garcete, presidente, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Muy buenos días, Bruno, a vos, a tu audiencia. Bueno, vicepresidente en este caso. Lo que pasa es que tienen el mismo nombre, ¿verdad? Roberto Garcete, tu hijo es el presidente y vos sos el vicepresidente. Así mismo, Bruno. Bueno, pero te voy a decir presidente por una cuestión de que siempre suelo decir honorífica, y aparte, ¿cuántos años vos fuiste presidente de Resistencia? Preguntarte sobre el partido de ayer, ¿qué sabor te dejó el partido, presidente? Políticamente hablando. Vamos a decirle un poquito agridulce, como suelen llamar a la gente, feliz por la actuación de nuestro equipo. Se plantó nuestro equipo y un poquito desilusionado por los árbitros, ya sea del campo y del VAR, porque nos privó de un legítimo triunfo ayer. Después de todo el sacrificio que hizo el equipo, nos tuvimos que conformar con el empate. Estamos todavía
heridos por esa anulación del primer gol que creemos hasta hoy que fue anulado en forma muy mala, muy mala. ¿Vos volviste a ver las imágenes, presidente? Y estuve mirando varias veces y es imposible. ¿Y qué no te eso. convence, por ejemplo? El En trazado. el trazado veo muy, no sé cómo llamarlo, muy prefabricado. También en el momento en que parte el pase está muy bien habilitado. Cuando casi llega a él, está un poquito en la punta del zapato de Palacio, creo que estaba un poquito adelantado, pero en el momento de la partida del pase donde se tiene que cobrar está totalmente habilitado. No sé cómo ustedes vieron, si comparten conmigo o no. Sí, yo estuve en la cancha y la verdad que en la primera toma uno le dio toda la impresión de que fue jugada lícita. Es más, te diría que me dejó más duda el gol que fue convalidado. Y justamente estuvimos hablando ahí después del partido con la gente. Creo que este partido nosotros no teníamos que haber ganado, sí o sí estaba predestinado a eso, porque para el segundo gol también por cualquier cosa ya el línea ya levantó el banderín, y creo que si no había VAR, el primer gol iba a ser validado y el segundo gol iba a ser invalidado. Entonces quedamos en la misma, no tenemos solución porque el VAR anula uno y el línea anuló el otro. Sí. Ahora también, Roberto, el propio entrenador en rueda de prensa, Roberto Torres, decía que faltó también un poco de viveza, ¿no? Eso de tener un poco más la pelota, saber congelar el tiempo, porque un minuto es un periodo demasiado corto para conservar un resultado. Así mismo no tuvimos la serenidad de pasar de vivo, hacer pasar algunos minutos. Quisimos jugar rápido, robaron en la pelota en el medio, tiraron un centro y ahí nos quedamos desprotegidos y llegó el empate. Roberto, ¿estuviste ahí cerca de la gente de Resistencia cuando se retiraba? Porque hubo incidentes con la gente de Libertad. ¿O fue tu hijo el que estuvo ahí? Estuvimos con la gente bajando y los insultos de la gente liberteña hacia nosotros, creo algunos empujones ahí, que yo creo que no pasó a mayores. Aunque hubo empujones, discusiones, muy caliente todo, por momento el público se tomó de reci con los de Libertad, ¿no? Y se estaban insultando mutuamente ahí la gente que estaba hacia el lado preferencia con nosotros. En el primer momento, como todas partes prácticamente no quieren achicar por el lugar donde reside nuestro público, nuestro club, ¿verdad? Y conociéndole a nuestra gente, creo que no va a aguantar mucho tiempo los insultos y la bajada de caña que quieren hacer. Siempre van a encontrar gente que van a responder, sea quien fuere. Es sorprendente esta Resistencia porque es realmente competitivo, solo perdió un partido contra Cerro Porteño, y ayer sí hubo un equipo que hizo más méritos, al menos a mi modo de ver, fue Resistencia, que jugó muy bien. No es un equipo que te juega pelotazos o te aguanta el partido cerca del área. Trata de salir jugando con el arquero desde abajo, limpito, y por el momento fue superior a Libertad. ¿A ustedes también sorprende este nuevo Resi de Roberto Torres, o de acuerdo a lo que ya veían, esperaban este tipo de actuaciones? Desde el primer momento, la gente que nos preguntaba, ya sea los periodistas y otra gente, que a nosotros no nos sorprende para nada el andar de nuestro equipo, porque hemos trabajado mucho desde noviembre. Teníamos una base prácticamente de 13, 14 jugadores del año pasado de intermedia, trajimos los refuerzos y creo que por lo menos al cuerpo técnico de la dirigencia no nos sorprende. Dije una y mil veces de que esto no es una lotería, que no es porque salieron las cosas nomás. Se trabajó para eso, se conformó un buen plantel
y está a la vista el trabajo del profe y el sacrificio que la comisión ha hecho para traer a todos los jugadores que estamos teniendo actualmente. Ya está. Felicidades, presidente. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Bruno, a vos y a todos. Adiós, gracias. Bueno, estoy viendo información sobre el caso Cecilio Domínguez. Lo último dice, nueva información del informe policial que muestra denuncias de abuso por parte de Cecilio Domínguez reportado por primera vez por Jeffrey Carlisle. No sé si es un periodista o quién es. Periodista de ESPN. Periodista de ESPN. Y hay que hacer la... No tiene nada que ver el tema del Green Card y tiene que ver con una denuncia de abuso verbal y emocional, En Estados no Unidos. físico, contra Su pareja. expareja, es lo que dice el reporte. Y fue el mismo día de la denuncia que la Major League Soccer, luego de que Austin informara, lo suspende hasta que se dé una conclusión a la investigación. Así que por lo menos hoy ya se sabe que no tiene nada que ver con el tema del Green Card, que fue una coincidencia el tema del anuncio un día antes, y sí de este reporte que nuevamente habla de su expareja y que no hubo contacto físico, sí menciona un tema mental y que la policía recomendó al atleta no retornar a ese hogar. Acá está la traducción del material que levanta este periodista. Gracias, Wilson. Que dice Jeff Carlisle. No sé cómo se pronunciará. Las fuentes le dijeron a ESPN que la investigación de la MLS sobre el mediocampista del Austin, Cecilio Domínguez, se centra en posibles casos de abusos verbal y emocional dirigidos por el jugador hacia su expareja. La policía de Austin también investigó, pero no se presentaron cargos. Claro, pero lo que pasa es que allá, y entiendo que acá también nuestra justicia no necesariamente tiene que presentar la denuncia, sino que esto la fiscalía lo puede investigar Antes. de motus propio. Sí. No, puede investigar. Sí, sin denuncia. Aunque no haya denuncia. Para comprobar el hecho. Para comprobar el hecho. ¿Y cómo queda esto entonces ahora? No, lo que decía Diego Cerrati aquella vez, que ellos deberán justificar que realmente fue un malentendido. Al no haber algo físico, como que todavía la puedes pelear. Entonces, no hay ninguna investigación abierta en estos momentos, porque eso también dice el informe de ESPN, ahora lo recogió un diario local de Texas, que tiene más acceso a esto. Pero entonces lo concreto es que la liga se basó en el informe que le pasó el club, que se basó en esto que ocurrió, y la policía le había dicho a Cecilio que no retorne a la casa, luego de esto que, según el jugador y su representante, fue un malentendido. Y es más, inclusive hablan que el club, porque ellos tratan este tipo de cosas con bastante seriedad, le dio apoyo a la pareja. Contención a la pareja. Exactamente, Sí. después de este episodio. Y fíjense que fue algo inmediato, porque se produce la denuncia en la misma fecha, y lo que significa en esa misma fecha la Major League Soccer dijo hasta que termine. O sea, es al revés el tema de la presunción, porque son temas bastante delicados para ellos en este tipo de cosas. Pero bueno, ahí habla de que se habla de algo emocional, algo mental, y el propio reporte habla que no se trata de algo físico. Además también ya tomaron como antecedente el hecho de violencia doméstica registrado en nuestro país, que seguramente sirve como Para encadenar más, a este hecho. encadena y agrava más la situación. Claro, para ¿verdad? hacerlo más grave, claro. Sí. Claro, por eso es que también la gente del Austin
aparece y da una especie de auxilio, contención a la pareja para que no pueda ocurrir algo más, ¿verdad? Y aparte que le aconsejan al jugador que no se acerque al mismo sitio. Pero en los Estados Unidos es muy grave esto. Independientemente de que no haya un hecho físico, ellos toman como agresión ya la cuestión verbal. O un maltrato psicológico. Verbal. Claro, ¿Sabes, Bruno, cómo es el mismo esto? rango de violencia. En realidad en todas partes tenía que ser, solo que la ley no funciona en otros lados como si se aplica en Estados Unidos. Porque En Europa y en otros países y también, ¿verdad? Estoy En los países leyendo del mundo, digamos. acá, salvo acá, ¿verdad? Acá Claro. la mujer tiene que denunciar 18 veces hasta que lamentablemente termina en feminicidio. ¿verdad? Ocurre un hecho. Porque la porque policía... a la jueza o a la fiscal de turno se le dio por sacar de la imputación. acá estoy viendo justamente la persona en cuestión. lo que escribe el periodista de ESPN, confirma el periodista del Diario de Texas. Y muchas veces ya, o sea, el breaking news o la primicia es del lugar importante, pero después acceden más los locales. Y veo el artículo de Chris Bills también. ¿Cómo se enteran que justamente uno de los miembros del departamento de la policía de Austin, que tiene un departamento para asesorar a este tipo de cosas de violencia, fue llamado a la casa de Cecilio Domínguez por la expareja? Y ahí es donde salta el caso. ¿Se entiende? Perdón, no te seguí el hilo porque estaba con la producción. ¿Cómo fue el tema? ¿Quién le llamó a quién? No, y por eso, desde la casa donde se produce este incidente, porque también mencionan que no es que estaban viviendo juntos, vaya a saber cómo venía la mano, pero desde esa casa llaman a la policía, al servicio de denuncia de este tipo de cosas. Era el 911 de Estados Unidos. No, o sea, 911 cuando ya ¿cómo se dice? Algo ya casi de vida o muerte. Pero ellos tienen tipo un departamento de abuso. Por ejemplo, violencia intrafamiliar. Exactamente. Por decirte 611. Entonces, el miembro de ese departamento recurre y después averiguando, bueno, se trata de un jugador de la Major League Soccer que es de nuestra ciudad, el Austin FC. Se le avisa al Austin y el Austin debe avisarle a la Major League Soccer. Todo esto se produce en el mismo día. Cómo está mecanizado ahí. Claro. El club inmediatamente reporta esto. Bruno, sí, por ejemplo, no, es que agarra y lo protege, no dice, por eso, este es nuestro ídolo. No. ¿En qué partido fue? En la previa de un partido en la cancha Olimpia. Yo creo que fue Olimpia Nacional, porque fue un viernes, 8 de abril. Te decía que el circuito es diferente. Supongamos que el Austin recibe este llamado del departamento de la policía. Y si ellos se hubieran demorado, aunque sea un día, y luego salta esto en la Major League Soccer, el Austin está sujeto a tremendos castigos. Por eso, en el comunicado de la Major League Soccer dices, nosotros vamos a darle seguimiento a lo que el club nos avisó. Ese tema del mecanismo, para lo que significa entonces en estos momentos este caso. A ver, no es que ya hay una sentencia, sino que tanto el periodista de ESPN como el periodista de Striker Texas han accedido al expediente, porque hasta este momento nadie sabía de qué se trataba, si era por el Green Card, si era algo. Lo que se sabe entonces es para clarificar, porque se trata siempre de un caso complicado, no tiene nada que ver la residencia que obtuvo Cecilio y que el mismo club había publicitado. Y acá un poco cierra porque no cerraba mucho lo del Green Card, porque si estamos hablando de estos mecanismos que tienen estos equipos y en estos países, medio que el club dice, felicidades Cecilio, tenés la Green Card, ya no vas a ocupar plazas de extranjeros, y al día siguiente le dice a la Major League Soccer, acá encontramos una irregularidad. No sé qué opinas, se supone que en lo de Green Card no pasó absolutamente nada irregular, pero acá lo que habla es que todo ocurrió el mismo día, ese viernes 8, por eso se activaron estos mecanismos, pero también para la gente que sepa, no es que ya hubo una conclusión, porque ni siquiera tienen un sumario abierto o una investigación criminal que puede ser con esa tipificación en Estados Unidos si es que comprueban. Por eso me imagino que, creo que Diego Cerrati hace ya un par de semanas había dicho que
se van a aclarar las cosas. La semana pasada, pues. Y justamente decía que en esta semana Claro. no se podía aclarar. Pero en realidad lo que ahora se tiene es Fue a el principio de expediente. la semana pasada. Sí, Si no me equivoco, lunes a la noche. Sí, Claro, porque mañana se cumplen 2 semanas. por eso. Porque todo esto ocurrió el 8 de abril. Bueno, vamos a seguir indagando, investigando sobre esto, porque si es que se confirma esto, ¿la sanción continuaría o sería definitiva? Y depende de la conclusión de la investigación, pero yo creo que esto, como Bruno, como cualquier caso donde hay matices, hay grises, si yo me pongo desde la perspectiva de Cecilio, digo, bueno, el propio informe habla que físico no fue. ¿Se entiende? Porque si allí en la carpeta hablaba de algo físico, ya es casi indefendible. Si es mental y emocional, como se dice, y allí como que abrís el espectro. Mientras que desde el otro lado, el club no va a querer estar muy pegado a una situación, por eso hablaban de que esto está pendiente. O sea, esto no está ni confirmado desde lo que puede ser una sentencia, ni absuelto desde ese lado. Estamos con Julio Aldama, presidente del General Caballero de Juan León Mallorquín. Presidente, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes a los compañeros de la mesa, a Dani, a Federico, no sé si está Ariel también por ahí. Está Ariel, está Fabio, estamos todos, presidente. Fabio también, buenas tardes para todos. Bueno, presidente, ¿tomaron la decisión de cambiarlo al profe Bobadilla? Sí, Bruno, realmente un poco penoso, ¿verdad?, para nosotros, porque yo soy siempre partidario de sostener y mantener un proceso, pero bueno, llegó un momento en que de común acuerdo con el profe, él siempre muy predispuesto, ¿verdad?, y entendió también que para descomprimir un poco esta situación tuvo la necesidad de dar un paso al costado. Lamentamos mucho, pero esto es fútbol, Bruno, y lastimosamente, así como siempre se dice, ¿verdad?, el técnico siempre es hijo de resultados. Lastimosamente no nos acompañaron los resultados en estos 11 partidos, ¿verdad? No pudimos hacer lo que queríamos, no pudimos estar en el sitio que nosotros pretendíamos. Y bueno, se llevó a esta situación, pero de buena manera. El profe es un grande, siempre va a ser un apreciado amigo de la casa, y quién sabe, ¿verdad? La vida da vueltas y tal vez en algún momento pueda volver. Uh-huh. ¿Quién es Luciano Taylor, el nuevo técnico? Él es el nuevo técnico, un argentino de 40 años, un técnico joven que tiene un muy buen trabajo, una estratega muy laburador, que le gusta mucho la intensidad, el dinamismo, un técnico muy estudioso, y nos gustó su perfil. De hecho, nosotros ya habíamos tenido una conversación previa, por eso se dio muy rápido, porque él venía siguiendo también nuestra campaña, y bueno, todo fue muy rápido, y gracias a Dios hoy ya vamos a hacer la presentación y ya se va a poner a trabajar con el plantel, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo para perder, así que ya nomás se pone a cargo del plantel. ¿Y hubo recomendación de por medio? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Dónde trabajó antes, presidente? Estuvo en Maipú, tuvo ascenso con el equipo, estuvo en Belgrano también, es de Córdoba, ¿verdad? Cordobés. Y bueno, teníamos ya una conversación previa, así como hicimos, ya conocíamos su perfil, y bueno, tuvimos que contactar así con él, y gracias a Dios él pudo hacer bien rápido las cosas, y ya se pegó el viaje urgente para Mallorquín. Presidente, ¿cómo quedó el caso del preparador físico ese que se había ido, Felipe Jiménez? ¿Ellos van a retornar o el nuevo técnico trae su cuerpo técnico diferente? El preparador físico Rodrigo Lépez es un PF que hizo muy buen trabajo, estamos muy contentos. El grupo se había retirado, no fue ni siquiera, o sea que fue ellos se alejaron por decisión propia. Yo
consideré, verdad, importante poder retenerlo a Rodrigo, conversé con él, lo pude convencer otra vez para seguir en este proceso, para contar con él, porque es un gran profesional, muchacho muy dedicado, que trabaja con mucha intensidad, con 31 años y bueno, maneja mucha tecnología, así que nos gusta su perfil, su trabajo, y gracias a Dios le pudimos convencer y bueno, se ayornó a la venida del nuevo técnico, y tal es así que ya a partir de hoy van a trabajar juntos. La salida de Gustavo Badilla se da ya también, o él asume esa determinación cuando se da la salida de los otros integrantes del cuerpo técnico, o recién se tomó en la jornada de ayer, doctor? No, en la jornada de ayer se tomó esa decisión. De hecho, yo creo que le golpeó mucho al profe Bobadilla, ¿verdad? La salida de los compañeros. El profe Bobadilla es una persona, pero demasiado formidable, humanamente hablando, es una muy bella persona y bueno, le lastimó mucho, ¿verdad? Y yo creo que le afectó y se dio cuenta de que de repente, ¿verdad? Pues haciendo un paso al costado, porque y entendimos la postura también, ¿verdad? Porque realmente no es fácil, Ariel, sostener cuando no se dan los resultados, ¿verdad? Y bueno, entendimos eso y lamentamos la salida, pero bueno, esto hay que dar vuelta a la página y seguir, ¿verdad? Esto continúa y somos conscientes de que tenemos que levantar cabeza y poder mejorar en la tasa de promedio. Presidente, mucho éxito a levantar cabeza. Gracias por atendernos. Amén, muchas gracias, Bruno. Saludos a los muchachos. Gracias. Julio Aldama, presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín. Ya volvemos con Gerardo Figueroa, nuestro móvil personal, porque ahí está declarando en estos momentos Mateus, que dio positivo al control antidoping. Tenemos repercusiones post partido de Libertad Resistencia. Lo de... en la televisión. Sí. Tenemos Garnero y Lorenzo Melgarejo. Vamos a eso entonces. Y del lado de Resistencia hubo declaraciones de... Habló Roberto Torres, pero tenemos en televisión lo de... Y en radio tenemos lo de Tiburón. Eso sí. Vamos con esos materiales, por favor. Finalmente, usted analiza este resultado que me imagino un poco agridulce por cómo se da la situación, el empate ya en el último segundo de lo que ha sido el compromiso, en donde tu equipo supo manejar el hilo del partido ante un rival superior, digámoslo, en cuanto a plantel. Pero no tuvimos la contundencia de poder ampliar la diferencia y poder manejar mejor el juego. Eso hizo que el rival esté hasta el último momento en partido, nos hizo un gol, después lo pasó a ganar y después terminamos empatándolo. Pero creo que en nosotros, si hubiésemos tenido más precisión en los ataques que generamos, hubiésemos podido manejar mucho mejor el juego. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Gerardo Figueroa para ABC Cardinal. Yo noté falta de juego de conjunto a su equipo, principalmente en el segundo tiempo. ¿Usted lo notó de esa forma y por qué está ocurriendo eso, Daniel? No, se dio ese juego, nosotros no buscamos eso, pero sí el rival al presionarnos alto, sobre todo en el primer tiempo, nosotros saliendo de esa presión encontrábamos espacios delante de la línea defensiva de ellos y por consiguiente atrás, jugaban muy cerca a mitad de cancha y eso hizo que lancemos más de lo que tendríamos que haber lanzado, pero de haber tenido más precisión, vuelvo a insistir en eso, en esos lanzamientos, en esos movimientos, hubiésemos tenido muchas más posibilidades claras de poder convertir, cosa que no lo hicimos bien. De repente esa, podría decirse, excesivas ganas de querer marcar y poder ampliar el marcador, produjo lo que se está mencionando, las imprecisiones de este partido, que no se pudo aprovechar la jugada que tuvo el equipo. No sé si es eso, pero pasó. Lamentablemente no estuvimos finos y es más, y hay más jugadas que no terminaron en nada, que podrían haber sido ataques y malos controles, un lanzamiento erróneo, que no nos dejaron tener un volumen más directo quizá de juego, no tan de tanta tenencia, porque el rival nos presentó un partido así donde había espacios para poder aprovechar y nosotros no lo supimos aprovechar. ¿Qué le deja más preocupado el encuentro de hoy, profe, atendiendo de que los próximos rivales
¿Le pueden jugar de la misma manera que lo hizo Resistencia hoy? ¿De acuerdo a eso? ¿Qué le deja más preocupado al partido hoy de Libertad? No, las imprecisiones propias. Creo que si nosotros corregimos ese tipo de situaciones vamos a tener mucho más juego, más situaciones y más efectividad. Tenemos jugadores que la tienen, entonces tenemos que insistir en eso. Obviamente que los rivales juegan, nosotros también tratamos de hacerlo mejor. Hoy no fue un buen partido, insisto en eso, creo que desperdiciamos muchas situaciones. Te quiero hacer una pregunta. Yo he visto el partido esta noche que le anotaron 2 goles y el arquero Martín Silva tuvo como 3 paradas importantes que podrían terminar fácilmente el gol. Ahora, ¿le preocupa el desajuste defensivo de tu equipo hoy, por lo menos esta noche, de la forma que vimos? Sí, lo que pasa es que se terminó haciendo un partido de ida y vuelta y el rival también sí tuvo mucho juego, intentó, generó y se hizo un partido de ida y vuelta, cosa que nosotros no buscamos. Nosotros buscamos controlar y dominar el juego, pero en este partido que se nos presentó con espacio abusamos de querer aprovecharlo, no lo supimos aprovechar y se hizo muy de ida y vuelta. Bueno, así lo escuchamos a Garnero. Móvil personal, Gerardo. Aquí está saliendo Mateus. Vamos, a ver. Bueno, preguntarte primero, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esta audiencia? Y algunos detalles en esta primera consulta que queremos hacer. No, sí, todo tranquilo, ¿no? Ahora fue una primera audiencia, tenemos que esperar ahí la sentencia, pero con mucha fe en Dios, todo va a salir bien muy breve. ¿Estás confiado de que todo pueda salir de acorde a lo que piensan tus abogados, a lo que pensás vos, Mateus? Sí, estamos ahí con nuestra defensa y sí, todo tranquilo, no tenemos nada que temer y ahora nomás esperar que todo va a solucionar. Más o menos, Mateus, ¿cuánto tiempo más poder esperar esto? Son 6 meses ya de este proceso sin poder jugar, seguramente ganas de poder resolver todo y estar nuevamente activo. Sí, claro, ahora depende mucho del tribunal, ¿no? Nosotros no tenemos una fecha exacta, pero dependemos de ello y ahora nos queda nomás aguardar para salir todo bien. Mateus, te acompañaba hoy, aparte de tus abogados, un experto en bioquímica. ¿Tenés muchas esperanzas de que esto pueda solucionarte a favor tuyo? Sí, aparte del abogado tenemos el Camerón, experto en bioquímico y sí, aclaramos todo muy bien y ahora nomás nos queda esperar. Seguramente lo podrán describir mejor los doctores, pero ya las pruebas presentadas hoy no agregan, es nada más la resolución final, ya no otra audiencia. Sí, ya traemos todas las pruebas, ya está hecho y nomás ahora nos queda aguardar para solucionar. ¿Las preguntas fueron complicadas? ¿Pudieron responderlas sin ningún inconveniente, Mateus? No, yo creo... ¿O dentro de lo que esperaban? Sí, no tiene pregunta complicada. Creo que tenemos que hablar con la verdad y ahí están los abogados y siempre con la verdad. Ahora es aguardar y ya se va a solucionar. Perdón, Mateus, ¿ahora estás residiendo en Belo Horizonte, en tu país? ¿O cómo venís manejando este tema? ¿Dónde estás viviendo ahora? Sí, yo estoy en Brasil, ¿no? Ahí en mi casa, en mi ciudad, y sí, estoy ahí. Ahora que ya declaraste, que ya le contaste tu verdad a los miembros del tribunal, ¿podés contarnos a nosotros, a la audiencia, al hincha de Cerro Porteño, qué fue lo que pasó, cómo se dio la situación, qué explicaciones le diste a ellos? No, eso tenemos que esperar porque necesitamos esperar, no podemos hablar nada ahora, es un hecho ahí muy privado, ¿no? Y creo que, no sé, pero en un breve tiempo ya se va a solucionar y vamos a tener todo ahí. ¿Te dijeron cuánto tiempo más o menos? No tengo una fecha exacta, pero muy breve. ¿Vas nuevamente a Brasil ahora, a esperar la resolución y volver? ¿Situación con el club un poquito, todo pausado por ahora, Mateus? Exactamente, ahora vuelvo a Brasil a esperar y si Dios quiere, muy en breve estamos volviendo. ¿Tienes contacto permanente con la gente de Cerro? ¿Estás siguiendo una rutina? ¿Cómo es tu actividad a partir de lo que fue la suspensión? Sí, desde el primer día siempre entrenando con la rutina, y como un atleta, no como un profesional, con los profesionales, pero sí sigo al 100. ¿Está? Gracias, Gracias, Mateus. A ver, usted es una de las abogadas de Mateus. Sí. ¿Su nombre? Es Juliana. Juliana. Sí. Juliana Abensum, ¿digo bien? Sí. ¿Le puedo pasar, por favor, con mi compañero? Esta es ABC Cardinal, la más escuchada del país, para que puedas explicarnos brevemente cuál fue la tónica de la declaración de Mateus. ¿Sí, por favor?
Perdón, ¿no qué? No, si quiere hablar con Radio Cardinal, por favor, sí. Sobre la audiencia. Sí. Sí, fue buena, perdón mi español, fue buena y ahora necesitamos esperar el resultado final. Pero fue bueno, fuimos muy bien recibidos acá. Sí. Sí. ¿Tiene el sistema de retorno? Si tiene alguna pregunta a la abogada Juliana, si quieren hacer los compañeros. Bueno, Juliana, a ver, doctora, ¿cuál es la defensa que están ejerciendo en cuanto a este caso? Sí, no queremos compartir ahora sobre la defensa, necesitamos esperar, pero creemos que tenemos todas las informaciones para este caso, todas las pruebas, tenemos también un bioquímico que nos ayudó con las análisis técnicas, esto. Es decir, mandaron a hacer otra contraprueba. Tuve el análisis de la muestra del atleta, hicimos también la contraprueba del análisis y todo esto fue analizado por el bioquímico. ¿Cuál es la sustancia que salió en la prueba? Fue ostarina. Y eso, a ver, ¿cuál sería el efecto que surte? ¿Sería para mejorar rendimiento? Sí, es una sustancia prohibida por la AMA, sí. Por esto estuvimos acá hoy. Bueno, doctora, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Gracias, doctora, muy amable. A ver, ¿va a hablar el doctor Villa? Sí, el representante, en este caso, del comité de la ONAT, el doctor Fernando Villa. Y sí, a ver, sí, por favor. ¿Puede dar una explicación? No, una explicación. El doctor Fernando Villa. Habla el doctor Fernando Villa. Bueno, en el día de hoy, en el marco del proceso de gestión de resultados y de doping establecido en el Código Nacional Antidopaje, como ustedes saben, el futbolista, el atleta Mateo Goncalves en su momento fue notificado de un resultado analítico adverso, el cual, agotado todas las instancias de descargo, de evidencias y de pruebas, el código establece que debemos de llevar a cabo una audiencia de descargo para escuchar y que el atleta sea oído y que se presente a través de sus representantes legales a que asuman su defensa técnica e incluso a proponer la declaración de expertos eventualmente si él lo considera, cosa que así fue. Y bueno, eso fue el marco procesal de lo que se realizó hoy con relación al descargo de él oficialmente. O sea, hoy día este tribunal ya tiene, digamos, de alguna manera la defensa técnica expuesta verbalmente y con la producción de una prueba pericial, una exposición de un experto que hace la defensa del deportista. Entonces, a partir de ahora, este tribunal, digamos, entrará en la fase de decisión concretamente, el cual tenemos un plazo según el Código Nacional Antidopaje, el cual será respetado y ver de tratar una decisión lo más pronta posible con respecto a los intereses del deportista. ¿De cuánto es el plazo, doctor? Según el Código son aproximadamente 30 días como mínimo, ¿verdad? Pero si el tiempo de los miembros de este tribunal, cada uno también tienen sus actividades profesionales, entonces trataremos digamos, de dictaminar, o mejor, en este caso, de emitir el fallo que tiene que ser por escrito. Una vez tomada la decisión, ¿esto se notifica directamente al atleta, a su abogado? Claro, ¿Tiene algo que ver la institución a la cual es representado o no? Claro, el código establece que el primer notificado es el deportista, la federación deportiva a la cual está afiliada a la entidad a la cual representa, a la Federación Internacional y a la Agencia Mundial Antidopaje. Doctor Fernando Villa, el experto que acompañó al jugador, ¿qué pudo aportar? Bueno, eso ya forma parte, digamos, pero es un científico propuesto de nacionalidad brasilera que expuso eventualmente la condición científica clínica de la sustancia que se encontró en el organismo del deportista.
y ya va a formar parte de la evaluación que nosotros le haremos con la decisión, ¿verdad? En el caso de una resolución negativa para el futbolista hallárselo culpable, ¿esto es internacional también digo a nivel de sanción, dado que se notifica a la federación local? Claro. ¿Implica a las demás también? Él está suspendido provisionalmente porque la sustancia que se encontró en su organismo es una sustancia no específica. Entonces la UNAT en su momento ya le comunicó, él está suspendido provisionalmente. Y esa suspensión sigue hasta que nosotros emitamos el fallo, ¿verdad? El cual nosotros vamos a estar resolviendo en su momento para alterar la decisión, ¿verdad? Y bueno, ese fallo, me adelanto a una eventual pregunta, sería de que si no está conforme a a la defensa, a los intereses del jugador, siendo que es objeto de apelación, ¿verdad? Eventualmente, ¿verdad? O de conformidad por parte del atleta. Pero eso ya es otro tema. Sí. Permiso, al doctor Hugo Martínez quiero trasladarlo esta pregunta para que este un poquito de luz con relación a esto de postarinas y se puede dar la sustancia que había consumido el atleta. Un ratito. Preferiría dejar las declaraciones solo al presidente del tribunal con respecto a las preguntas que tenga. Pero para el común nada más no se puede explicar a la audiencia, digo, al público. Y básicamente la ostarina, así como conocen todos los miembros del tribunal, es un modulador selectivo, el cual se utiliza farmacológicamente en diferentes situaciones. Por citar algunas de ellas y bien conocidas, en aquellos pacientes con alguna deficiencia posterior o como consecuencia de alguna patología oncológica, por ejemplo. Entonces, es un modulador y así como le digo, selectivo en cuanto a recuperación posterior a un estado de deficiencia o de convalecencia. Es lo que comúnmente es utilizado. Perfecto. Gracias. ¿Algo más? De nuestra parte creo que fuimos bastante claro y específico a la luz de las preguntas o de las dudas que se puedan tener. Y bueno, ya queda en manos de este tribunal la decisión final. Por último, no podría llegar a los 30 días, podría ser antes también. Podría ser antes, pero no me gustaría indicar que va a ser, eso tenemos una fase de evaluación, hay muchas pruebas científicas, hay un descargo técnico bastante, explicado y producido durante esta audiencia, y bueno, tenemos que sentarnos a evaluar cada una de esos puntos. ¿Ustedes tres serán los que analizarán todo o podría sumarse otras personas? No, somos los tres. Discúlpeme, doctor Villa, ustedes en otro tren de cosas, hay también otro atleta que está por declarar próximamente, el caso específico de Luis de la Cruz. Sí, también está en manos ese expediente de este tribunal, el cual por pedido de su defensa técnica solicitaron una prórroga para dicha audiencia, la cual fue ya determinada para mediados de mayo aproximadamente, no tengo específicamente la fecha, de este año. Perfecto, doctor. A pedido de la defensa técnica del futbolista. Muchas gracias, perfecto. Muchas gracias. De nada, y a las órdenes. Señores, permiso, por favor, voy a retirar. Bien, de esta manera teníamos entonces las expresiones del doctor Fernando Villa, el abogado, y lo acompañaba el señor Raúl Peralta y el médico Hugo Martínez, quien hablaba específicamente de qué se trata la droga que había consumido Mateus y que a la final dio positivo en el antidoping, compañeros. En 30 días se va a tener entonces la decisión final, puede ser antes. Gracias, Gerardo, muy amable, muy Hasta luego, señor. Adiós, adiós. Recordemos para precisar que el contrato de Mateo con Cerro está suspendido. En el caso que él sea culpable, el contrato queda ya sin efecto. Se puede rescindir unilateralmente. Si es inocente, él vuelve a ser, o Cerro le tiene que pagar. Eso se tomó después de Victorino. Ahora Victorino que... El caso de Victorino, Mauricio. Un contrato largo, que incluso después demanda a Cerro. Entonces todo jugador que tenga una situación de doping por un medicamento que no le haya dado el médico del club. ¿Se entiende? Si le dio el médico del club, ahí Cerro tiene que hacerse cargo. Si el médico del club no le dio,
que es el caso de Mateus, el contrato queda automáticamente suspendido desde el día que saltó el positivo, que ya son varios meses que está sin cobrar el jugador Mateus. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este jueves After Office, degustaciones, promo de cervezas, Fernet y sangría, sorteos, viernes 22, show en vivo de Latin Cover, 21 a 30 horas, la noche del chef, sorteos recargados, promos de bebidas, sábado 23, DJ Ergor, 18 a 30 horas, sorteos, promos de job, sangría y Fernet 2x1. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. No pongas en pausa tus actividades, recárgate de más energía y salud con Recuperal AZ Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad Fapasa. Acá dice un amigo al WhatsApp 0972-730-730. Lo consumido por Mateus ayuda a la resistencia física, puede ser duramente sancionado, dice. Es lo que dice, ¿verdad? En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar. Y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Vamos hasta Juanma. Juanma, ¿cómo te va a mover personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien, excelente. Bueno, ¿cómo prepara Cerro el partido de hoy, Juanma? Con su máximo potencial. Cerro Porteño afrontará hoy el partido ante Tacuarí con la posibilidad que, ganando, asuma el liderato en solitario del torneo de apertura tras el empate ayer de Libertad ante Resistencia, y va a poner lo mejor que tiene, su máximo potencial. Lo que anunciábamos el día de ayer, hoy lo tenemos que confirmar de vuelta, la situación de Ángel Cardoso Lucena y Sergio Díaz, que no formarán parte de este partido ante Tacuarí por lesiones musculares. Ángel Cardoso Lucena todavía no está recuperado del 100%, de hecho lo que informábamos, o que lo que nos informaban ayer es que él se encuentra realizando sesiones de fisioterapia para adelantar un poco la recuperación de cara a los siguientes encuentros, y lo de Sergio Díaz, que no requiere fisioterapia, pero que tampoco será expuesto en el partido de esta noche. Después, lo de Alberto Espínola, lo de Daniel Rivas, la situación, por ejemplo, de Fernando Romero, de Juan Patiño, futbolistas que venían recuperándose de las lesiones, el caso de Patiño y Romero, que salieron con un esfuerzo importante tras el partido ante Libertad, todos ellos están a disposición de Francisco Arce. Y según el propio entrenador de Cerro Porteño, post victoria ante Libertad, mencionó que va a utilizar lo mejor que tiene y todos los que están disponibles. Entonces Cerro Porteño estaría utilizando la siguiente alineación. Sería con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, la situación de titularidad para el capitán Juan Patiño, junto con Alexis Duarte, Alan Rodríguez o Daniel Rivas, Alan Benítez, Robert Pirida Mota, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, y la dupla delantera, Fernando Romero junto con Marcelo Moreno Martins. Esa es la probable alineación del Cerro Porteño. Un dato muy importante, porque Francisco Arce recuperó a dos futbolistas que venían en recuperación, como el caso de Antonio Galeano y de Alfio Oviedo. Este último, el delantero, que está a préstamo de Libertad, está convocado para el partido de hoy y va a ir al banco de suplentes. Hay que ver si Francisco Arce le da o no minutos a Alfio Oviedo, que viene de una lesión en la parte del muslo derecho. Ya está completamente recuperado y, así como están las cosas, formará parte del banco de suplentes para el partido de esta tarde ante Tacuarí. Romero, Moreno Martins. Sí, la dupla delantera, Fernando Romero
junto con Marcelo Moreno Martins. Le dije yo ayer a esta mesa, Moreno Martins, ¿con quién? Le dije. Y me dijo, no, Fernando Romero, ¿con quién? Pero ¿quién es más titular ahora? Antes era Moreno Martins y 10. Moreno siempre va a ser. Porque Romero no hace gol por 3 partidos y está bien Oviedo y puede sacarle el... Pero la actualidad Romero no puede sacarle. No, claro, ahora mismo. No, pero yo el único tengo una mala tema, actuación hablamos o otra. de acá a 4 o 5. Moreno está siempre. Claro que el fútbol es actualidad, pero Romero no le quitemos mérito a Fernando Romero. No. Espectacular, todo lo que vos quieras. El jugador clase A y el jugador diferente que trajo Cerro para esta Copa Libertadores y el torneo local es Moreno Martins. Churín, Boselli. Ahora Moreno, o sea, la sucesión que ha hecho de llamarle, tiene otra connotación porque allá es joven en Estados Unidos. El juego de franquicia, ¿qué hace con esta plata? Contrata una estrella. Claro. Y ese fue. Churín no tanto porque era medio tapado, pero Boselli y Moreno Martín encajan. Y acuérdense que Chiqui siempre decía, vamos a ir dándole minutos, vamos a ir que entienda, acaba de marcar un golazo, hermano querido. Y más después lo que aclaró ayer, en el tema del lanzamiento, cuando dijo... es como una especie de no sé si decir oasis, pero es el momento donde él puede olvidarse de todo lo que le pasó. O sea, y aparte, Dani, perdón, yo creo coincido con eso, y aparte también, es algo que yo no lo quise mencionar porque a lo mejor iba a sonar fuerte, pero ayer Moreno Martins hizo una declaración y admitía que él estaba jugando con un peso muy muy fuerte encima. Él sabía la situación que estaba viviendo su padre, y jugar con eso en la cabeza es muy fuerte. Por más que él está pasando por un momento de duelo, es como que con el gol y todo lo que le pasó, el acompañamiento de sus compañeros, va a empezar a jugar un poco más libre, más liviano. Y acá hablaba... del entrenamiento. No, claro, y es que acá... le hace bien para sacarse de la mente. Acá, por ejemplo, él había blanqueado la situación en aquella entrevista con Globo, cuando dijo, fue su papá quien le dijo, andate a Paraguay a firmar tu contrato. Porque él estaba muy pendiente de todo esto, y ayer cuando dice, yo le agradezco a Chiqui que vivió una situación, porque es como que su momento para una especie de válvula de escape. O sea, entonces estamos dando valores extra futbolísticos, y yo eventualmente, si es que Alfio ya estaba... Pueden convertir, perdón, sí, que te interrumpa, en un combustible, pero totalmente antes que en un retroceso para Moreno Martins. O sea, lamentablemente falleció su papá, pero también hay que adosar a eso lo que él vivió post fallecimiento de su padre, ese acompañamiento, porque él decía, yo vi el video y ahí noté lo que es Cerro, la familia, cómo me acompañaban, porque fueron todos los compañeros, Picó Jan, se fue, se abrazaron con Chiqui, o sea, eso me imagino que, o sea, no es que me imagino, es así porque lo dijo el jugador, le cambia un poco el sentido de la vida en cuanto a la perspectiva desde Cerro Porteño, ¿verdad? Porque está el tema familiar, el duelo que uno no sé cómo ha de ser, porque gracias a Dios no viví todavía esa cuestión, ¿verdad? Pero claro que siempre lo va a llevar, o va a recordar a su papá, va a tener momentos en el que va a tener seguramente algún bajón y compañía, ¿verdad? Pero como le pasó a Chiqui también, ¿verdad? Chiqui reconoció que le hizo bastante bien el hecho de volver a trabajar inmediatamente y ocupar su mente y no estar justamente viviendo ese duelo en su casa solo y encerrado, ¿verdad? Por eso ayer Moreno Martins recordó y le agradeció a Chiqui, y fue al tema de la empatía, porque lo que significó, y fíjate, Bruno, que estamos hablando de cuestiones totalmente extra futbolísticas, que vivió la misma sensación, que el padre murió en un accidente, por eso Carlos, cuando él hace su gol, le dice a Moreno Martins, vos vas a marcar también en este mismo partido. Entonces son elementos, y mira que son todos elementos emotivos, pero lo emotivo tiene demasiado que ver con el rendimiento profesional. Y a ver, lo de Fernando Romero es bárbaro, tremendo, pero yo voy inclusive a la categoría, lo que cuando vos hablabas del tema del clase A. Fíjate el gol que lo libera a Fernando, que es contra Colón, ya con el arquero caído, después del tiro de Sergio Díaz, y la definición de Moreno Martins contra el arquero de Libertad, un Martín Silva, con esa definición. Yo solamente tenía la duda si es que no le iban a dar descanso a Romero, que viene jugando una seguidilla importante. Desde aquel segundo tiempo contra el 12, él jugó todos los partidos, y si Alfio ya estaba capaz, podía hacer Oviedo para que un poquito descanse en el tema de la carga Fernando Romero. Pero si hablamos del tema de la calidad,
y eventualmente en la normalidad, por eso, comprendiendo y aplaudiendo lo de Fernandito, Moreno Martín es el diferente en la delantera de Cerro, y no solamente en la delantera, sino que en la postura de los rivales. Vos podés decir, mirá, el hombre del momento es el 18, por Fernando Romero, pero los zagueros del equipo rival, los técnicos van a decir, ojo con el 9, o sea, porque eso es innegable. En condiciones normales, si estaba bien Sergio Díaz, iba a ser titular Marcelo Moreno Martins. Y la primera opción para chiquearse, Fernando Romero. ¿Viste? Esto va así, inclusive, por los momentos que vos decís, Ariel, Fernando Romero primero, Romero antes fuera del equipo ahora. Antes que Albio, yo sí. Sí, Sergio, estaba si estaba Sergio, sí. Si estaba Sergio, sí. Desperdiciar los goles que te dio en los últimos Pero tiempos. 90 Romero minutos duró un demostró que está partido, a la Ariel. altura. Pero 90 minutos duró un partido, lo tenés ahí en el banco, puede entrar en el segundo tiempo, decir que las cosas van mal, pero el dueño del puesto es Marcelo Moreno Martins, y más todavía con eso que estaban explicando Bien, los bien, muchachos, Fabio, bien, por el bien. tema de que ahora, no digo que se libera, porque va a tener que convivir con el dolor Mirá, eternamente. decían ustedes acá, ay, que es lento, que no está, dijo? no está calzando, y ahora metió un gol en un partido definido, ya volvió a ser el rey del mundo, Moreno Martín. No generaliza. No, y todos dijeron, todos dijimos, yo también, todos dijimos. No dije en ningún momento eso. No pongan mi No, boca lo que dijimos, yo... claro que dijimos que estaba lento. No, Estaba lento. movimientos lentos, estaba Sí, teniendo. el clásico fue malo. Sí. Pero él va a ser titular. ¿Te quepa alguna duda o no? Él está para Ahora ser sí, titular. ahora mismo sí. No, pues yo no dije... Porque Alfio está, sí, en condiciones normales. No, nosotros lo que opinamos hablamos de eso. El clásico fue malo de Moreno Yo suelo Martín. opinar también, ¿verdad? ¿Eh? Pero yo suelo opinar también a veces. digo, Pero, no sé. me extraña que no hayas visto que el clásico fue malo. No, yo creo que él estaba Pero lento nos dijimos, por falta de ritmo, no, es que él sea lento. Claro, y se vio también, hablamos también de los nueve. Los dos clásicos está hablando, de ¿verdad? Mallorquín. No, Porque, porque en el clásico copero, cuando sale Moreno Martins y entra Fernando Romero, mejora el equipo. Sí. El desafío de Moreno Martins es que sus movimientos estén acorde a la frecuencia y la velocidad del equipo. Claro, porque es lo que él necesita medio es ralentiza. Ritmo, no, pero igual yo les dije a ustedes, es un jugador que tiene potencia, que pelea toda la pelota y no le llegan, no le estaban llegando la pelota. Yo lo había defendido, yo no sé si yo estoy loco, lo que yo estoy diciendo ahora lo diga. No te voy a poner nervioso porque le dice Ariel que él tiene algo contra Moreno Martín. Porque ¿Quién tiene? Un jugador que aparece de la cantera es más que Moreno Martín. Porque antes era Oviedo, después el Chico Díaz, después todo Moreno Martín. Acá Moreno Martín se lo juega como a cada jugador de acuerdo a la actuación de cada partido. Bueno, puede ser ya un compendio. Igual que Ale Silva. Para mí Ale Silva no tendría que ser titular, pero si juega el juego y la rompe, bien. Voy a estar hablando bien de Ale Silva porque es lo que veo. No voy a entrar con preconcepto a decir, no, yo no me equivoco, ellos se equivocan. No es así el tema. Y lo de Moreno Martín es cierto. Puede hacer un compacto de cuántas pelotas le ponen. Y yo no sé si le pusieron una como la que le puso la otra vez aquí o antes. La primera en Mallorquín era para dividir. Me acuerdo que marcamos que fue un rechazo a la defensa. Es que Federico fue su primer mano a mano. La jugada del 4-0 es la jugada, por ejemplo, a ver, la categoría de Moreno Martín se demuestra que en la primera que tuvo, el famoso la mandó a guardar. ¿Por qué? Porque vos sabés que con el tema del cuarto gol es la jugada que seguramente el propio Moreno Martín esperaba de Robert Morales en el clásico. El hincha de Cerro se va a acordar. En ese segundo tiempo, cuando todavía estaba 0-1, ese taco que le da Moreno Martín para Robert Morales y le pide el pase. Y Robert definió mal. Sí. Es la misma jugada de Claudio Aquino para el 4-0. O sea, yo creo que mostró su categoría. Porque después... Acá fue Ariel el que está más callado y el que tiró la piedra. No, yo lo que no entiendo es que vos que sos viejo maiceros, vos fuiste el que agarraste y pisaste el palito lo de que tiró Ariel. A mi modo de ver, para que nos pongan en boca por lo menos. Yo voy a ser claro en esto. Para mí, Fernando Romero, hasta que demuestre lo contrario, no puede perder el puesto. Cualquiera le puede acompañar, Moreno o Sergio Díaz, lo que fuese. Pero él me parece a mi modo debería entender el fútbol. No puede desperdiciarse su momento si está jugando muy bien. 4 o 5 goles metido en 3 o 4 partidos. Un goleador como Moreno Martín. Cerro gana hoy y va a ser... No sé yo, usted puede tener ritmo. Vos podés colocarle a Moreno, no sé, por favor. Colocarle, ponelo a tu Moreno Martín, pero no me saque a Fernando Romero. Eso es lo malo que yo pido. No, Ariel, vos que sos de esa, ponele a tu... Ariel, hoy le gana Cerro Atacorí y va a ser puntero del campeonato. Y si no lo pones a tu jugador top, a tu clase A. Yo no voy a discutir. Ustedes pueden poner a quien quieran, pero Fernando Romero, su momento es superlativo.
Además es el más parecido a Robert Morales, el que te abre la defensa, el que cae por los costados, arrastra, marca y es goleador otra vez. Entonces me parece que es un momento muy bueno. Seamos sinceros, ocurre que es muy fácil opinar de esta manera porque vos lo que nos estás haciendo es proyectar. Suerte que vos no sos planificador de economía de uno de nosotros acá, porque si no vamos a irnos todo al mazo. Sí. ¿Para qué se lo trajo a Moreno Martín? Para que juegue, para que haga goles, ¿sí? Para que Cerro... En clase A, ¿verdad? Para que Cerro dispare. No está en discusión que es mejor jugador o no que Fernando Romero, que tiene más experiencia y jerarquía, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién rindió más hasta ahora? No. ¿Quién metió más goles hasta ahora? Vamos a responder. ¿Quién fue el salvataje hasta ahora? Le advierto al abogado de Ariel que si vuelve a repetirse esta situación va a ser expulsado de la sala. Voy a tener que usar ese... Pero ustedes no son parte, vos sos juez ahora también. Y si yo ¿qué es el juez ahora? Vos sos juez y parte, vos sos. Es que está cambiando. Yo le estoy preguntando cosas y acá el señor responde cosas. Ariel, entonces tiene que respetar la investidura, no, eso es desacato. Claro, por eso le dije, yo entiendo. La próxima le voy a sacar de la sala. ¿Se vamos a sacar número ahora como así para hablar? No, Ariel, respondeme por favor. A ver. Proyectando, porque Chiqui sabe la jerarquía que tiene Moreno. Todos sabemos la jerarquía que tiene. Sabemos. ¿Qué clase de jugador es? Vos le vas a cargar toda la responsabilidad a Fernandito Romero. En Copa Libertadores de América, guay, si es que no llega a marcar un gol o no le sale bien un partido. ¿Pero qué carga de responsabilidad si contra Colón ahí 2 te metió? Te ganó el partido. Estamos hablando del pasado. Proyección, bueno, por eso te estoy diciendo. Pero el fútbol en su momento es bueno. Su pasado es bueno, pasado reciente es bueno y su momento es bueno. Un golazo, está ahora para jugar, tiene que jugar porque él tiene que... No, voy a tener que usar otra vez lastimosamente el ¿cómo se llama? El término no me toques a Romero, tiene que coger ritmo. No me toques a Romero. Tiene que agarrar ritmo, hermano. Chiqui, por favor, no toques a Romero. Yo puedo tercer en este, porque se está... No, que entre, porque si no, no es serio. Con Visión Banco Hilares, el sueño de la casa propia es posible. Solicita un préstamo de Visión Banco y te amoblamos tu cocina de regalo. Para mayor información, llámanos al 021-414-3080. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vení a Bristol, porque vuelve el LG Week. Aprovecha las ofertas imperdibles en productos de la marca LG. Con tus compras del 18 al 24 de abril podés ganar una TV LG de 65 pulgadas 4K, lavarropas LG de 9 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 282.000 guaraníes, ahora precio LG Week 18 cuotas de 159.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Casa Imperial. Bueno, hablando en serio de esto, vamos a tratar de focalizar otra vez el debate. ¿Pero estamos hablando en serio o no? No, sí, está bien, es una forma de decir. Bueno. Acá se lo trajo a Moreno Martín y creo que todos estamos de acuerdo que él necesita tener ritmo. Él necesita agarrar ritmo. Jugando va a tener ese ritmo. Y después de todo lo que pasó, hoy es el partido. Y por eso, y viene a marcar un golazo, ¿verdad? Nadie desconoce lo que hizo Fernandito Romero. Yo celebro, pero es una carta, es una variante que en caso que Moreno Martins no funcione, no tenga ese ritmo que pretende chiquiarse para con su centro delantero, ahí sí va a ser el cambio. Pero yo estoy de acuerdo con Fabio cuando dice si estaba Sergio Díaz, iban a jugar Sergio con Moreno Martín, no, iba a ser titular Romero. A mí me parece que hoy ya lo van a seguir poniendo de titular a Moreno Martín. Romero es más que Sergio Díaz ahora mismo.
Ariel, vamos a ser sinceros, vos necesitas jugadores de jerarquía para la Copa Libertadores, hermano. O si no, vamos a caer en la misma de siempre. Vos podés amalgamar tu equipo con jugadores jóvenes en ciertos lugares, pero por ejemplo en el arco y un centro delantero son jugadores que vos, si es que no tenés, me callo. Bueno, vos descubriste un nuevo jugador, el caso de Robert Morales, que es espectacular. Pero Romero no te demostró calidad, Bruno. Sí, Copa Libertadores, 2 goles. La vez pasada participó en el juego de conjunto, la rebotó para el centro Alan y el gol de... Y salvo Robert Morales, te dije, por eso salvo Robert Morales, ¿verdad? Pues yo no sé si Fernando Romero a mí me va a garantizar todo este rendimiento permanente. No, ni Martín, ni nadie te va a garantizar un rendimiento sostenido en el tiempo. Lógicamente todo jugador tiene su bajón, su meseta. Y bueno, y ahí va a ser el cambio. Sí. Pero jugador por jugador, ¿quién tiene más experiencia y jerarquía? No, de experiencia no vamos a hablar. ¿Y jerarquía? Y claro, porque estamos hablando del goleador de la eliminatoria. Y bueno, está bien, pero el momento, ibas a desperdiciar el momento del otro. Un gran momento que está viviendo. Jugadorazo Fernando Romero. No tiene el recorrido porque es más joven, ¿verdad? Vamos a los amigos de WhatsApp, 0972-730-730. Audio WhatsApp breve. ¿Moreno Martins o Fernando Romero? No, perdón, yo voy a perder. Si tiene que salir el equipo ahora Romero, esa es la pregunta. Lógicamente van a elegir. ¿Y por quién va a entrar? ¿Bilardo va a entrar por él? No sé yo quién va a entrar, pero yo mi planteo es que no se le puede tocar a Romero. Puede ser Romero Martins. Aclarando que los dos juegan hoy. La pregunta tiene que ser... Contra Peñarol puede ser Romero Martins, ¿por qué no? ¿Cómo? Yo no sé por qué lo entramos a debatir. Esto sí los dos van a jugar. Fabio, gracias. Solo porque Fabio dijo que si estaba Sergio Díaz. No, claro, no. Iba a jugar Sergio Díaz con Moreno. ¿Sabes primero cómo fue? Fue una cuestión netamente semántica. Porque los dos iban a jugar. Más por lo de Sergio, porque Moreno Martins ya explicamos todo lo que significa para él estar en cancha. Y el momento de Fernando Romero. Pero Bruno fue él quien dijo, bueno, ¿quién acompaña a Moreno Martins? Y Ariel, ¿quién acompaña a Romero? La conclusión era la misma, pero el orden no más era, o sea, y allí tiene mucho que ver el ego. Sí, pero ahí ya jugaban los dos. Yo metí la pica porque dije... No, ahí jugaban los claro, dos. Lo que hizo Fabio es distraer al que no está en la información y ponerle a Sergio Díaz en el medio. Que no está. No está, pero... No. Yo sé pero entonces se puede plantear el miércoles. Va a estar Sergio Díaz contra... Ahí está, va a estar Sergio Díaz contra Peñarol. Claro. Ahí está bien. Claro. Por eso. Entonces vamos a plantear miércoles versus Peñarol, porque hoy contra Tacuarí, repetimos, para que no se equivoquen, por nuestra culpa, Fernando Romero y Moreno Martins, lo anunciaba Juanma Figueredo, van a arrancar de titular. Claro. Pero si no está Sergio Díaz, será esto. Ahora, si está Sergio Díaz, ¿qué pasa? ¿Va a ser Sergio Díaz con Moreno Martins o va a depender del partido de hoy? ¿Qué pasa si las dos... se da que las dos presencias marcan, ratos de buen fútbol. Que demasiado goles, bien se entienden. Se entienden muy bien. Ahí Sergio Díaz se va a ver en apuro. Porque fíjate cuando entra Moreno Martins por Sergio Díaz, por la molestia muscular luego de su golazo en el 2-0, Fernando Romero pasa a jugar de otra cosa en relación a lo que fue su primer tiempo. Entonces, Romero es 9, pero tiene esa flexibilidad. Y si hoy muestran que están demasiado bien, pueden sacar ventaja si es que hay un reporte médico que te dice y para el miércoles va a estar al 80%. Y ahí volveríamos nuevamente a esa abundancia que tenía Cerro de que el que entraba, porque uno recuerda en la fecha 1 contra Ameliano, juega Alfio porque Sergio tuvo ese problema de papeleo. A la inversa, que juega Sergio porque Alfio no podía jugar. Y entró Sergio y fue figura. Después Alfio entra cuando Sergio se lesiona en la cancha nacional. Y después el momento de Robert Morales. Pero yo creo que arrancó. Y no, para mí no es un detalle menor cuando decía quién es más titular. No, con todo lo que vos estás diciendo, cuánta falta de continuidad para los delanteros de Cerro, ¿no? Porque quienes arrancaron no están. Morales, Alfio. Morales no va a estar. Alfio vuelve pronto. Díaz tuvo ya una lesión contra Nacional y volvió. Romero no está ni en los planes y hoy es un jugador que uno lo tiene en este momento titular, claro. Y Moreno Martín también tuvo primero el viaje a Brasil, después lo que pasó con su papá, y también falta continuidad. O sea, aún así, Cerro hay una dupla tuvo una semana gloriosa entre Colón y Libertad. Porque antes también, después de Mallorquín, decíamos, con el 0-0 aquel
quién ayuda a Aquino, que Aquino había sido el único que jugó bien. Y contra Mallorquín Sí. jugó Fernando Romero. Exacto. En ese momento, Chiqui, por eso en el postpartido dice, mi dupla delantera contra Colón es Sergio Díaz, Marcelo Moreno Martins. Sí, aseguró ya en la conferencia. Claro, exacto. porque justamente Fernando Romero dijo, por eso yo el único pero que tenía para el partido de hoy, donde Cerro puede ser único puntero, por lo que le pasó a Libertad ayer ante Resistencia, era darle cierto descanso si es que estaba Alfie Oviedo, porque no hay otro nombre. Pero después, a lo que planteaba Fabio, sí es totalmente válido. Cuando esté Sergio Díaz, sí. porque allí también se produce otra cosa. Sergio es diferente a Moreno Martins, a Fernando Romero, y de los tres, el que puede cumplir más o menos ambas funciones como lo venía haciendo Robert Morales, es justamente Fernando Romero. Vamos un poco a los amigos de WhatsApp, porque esto puede plantearse ya para el miércoles contra Peñarol. Este debate que estamos teniendo Sí. ahora. Y yo quiero que se mida la capacidad de hoy, si es un Cerro que entra... Porque otro gran desafío para Cerro hoy, la palabra que está tan de moda, la intensidad, ver cómo entra contra Tacuarí, ¿verdad? Porque peleó un partido... Tacuarí es muy flojo, Federico. Sí, ya sé, pero... Tacuarí y Emiliano son los peores equipos Defensor de del Chaco, yo no sé... No, si vos me decís Resistencia... Se tiene que motivar. No, Resistencia es... No, un equipo... es único. No, pero de los- Sí, no. de Yo los- estoy de acuerdo que Tacuarí y Ameliano se quedaron en la intermedia. No tienen nivel todavía de primera y se notan en el Y puntaje General de Caballero los partidos. tuvo altibajo. General O sea, Caballero ahora una está media en la vaca, línea. pero realmente... pero le hace buenos partidos a los... Le hace Sí. buenos... y- Ayer, por ejemplo, estaba viendo compacto, se perdió un montón de goles ayer, ¿verdad? Ayer increíble. Bueno, contra los tres, si no era el VAR, Lo que atajó no perdió Medina. ninguno, ¿eh? Lo que atajó Bernardo Medina ayer, que volvió a ser titular en 12 ante la flojera del arquero Jiménez. Pero para Esto no... para la semana que viene. Claro. Flojera, o flojera pues suena muy... Depende de qué estés pensando, ¿verdad? No, pero... Sí. No, pero... ¿Estás pensando en el fútbol? pero de la flojera, ya sé. desde la flojera. Ya sé. para- Bueno, pero después de cuando te vas a ir cogiendo. Pero para contrastar lo que ustedes decían, y que coincidió con el tema de Tacuaré, yo creo que sí puede haber mérito en lo que estamos hablando, el tema del entendimiento, porque se supone que Tacua, más allá de la referencia histórica que se instaló, cualquier equipo que medio defensivo, están jugando a los Tacuarí, es... Mira que hay que entrar a una defensa que seguramente va a poblar muchos jugadores. O sea, desde ese lado para mí no es despreciable si hoy hay buenos momentos. Hoy Moreno marca otro gol. Míralo, Ariel. Te ha puesto un asado así, el mismo que ya debe Fabio. No, Fabio, ¿cuándo, hermano? Mañana, ya dijimos ya. ¿Cómo quedó eso por medio? Mañana dijimos viernes. Mañana viernes. Mañana viernes. después del programa nos vamos a comer. Yo mañana, ya la mañana voy a avisar a donde corresponda. Pero Fede dice no. No, te voy a suponer algo que tenía que hacer y... Bueno, está bien. No, muy bien. Bueno, Sí. vamos a los amigos WhatsApp. 10 WhatsApp. ¿Está bien? Ajá. Bruno, los cerristas se hacen selfie llorando. Hola Bruno, ¿cómo andan? Sale bajo tu audio. Buenas tardes, Bruno, Federico, Chun, Ariel, Fabio, Mateco, Malaporte. Bruno, Moreno Martín, Fernando Romero. Buenas tardes señores. Creo que Fernandito Romero tiene que regular un poquito Chiqui con él porque la última vez lo he visto muy cansado y yo lo prefiero él enterito para el partido de Copa. La dupla tiene que ser Moreno Martins con Fernando Romero. Contra Tacuarí contra Peñarol. Porque van a tener dos delanteros de área estorbando la defensa. Romero toda la vida. Déjale fuera eso. Romero de titular, Moreno Martins para los últimos 25 minutos, así nomás. Hola Bruno, Mesa, compañeros, ¿cómo están? Qué suerte que Moreno metió la vez pasada, porque si no iba a ser un paquete más de fútbol paraguayo. Se le ve pesado. Qué bárbaro. Queremos ya que Julián Mareco sea el conductor principal de ABC Cardinal. Bruno, con la vete gol, la vende Moreno Martín. Bruno, tratarle bien será a tu compañero Gerardo. El boliviano titular, Bruno. A Fernandito lo pongo de recambio, como revulsivo en la ñeca. Romero de titular toda la vida,
y Moreno Martins, el as. Bruno, ¿qué problema hay? Que juegue juntos los dos. Si Alfio viene de una lesión y Marcelo Martín Moreno, Fernandito Romero, esa es la dupla. ¿Qué tal los muchachos? Tienen que jugar Romero y Moreno juntos. Están en su mejor. Abrazo y qué lástima lo de Resistencia ayer. Hola Bruno, ¿qué tal? Le mufaste a Moreno Martins hoy. Dijiste que va a meter. Seguimos con el audio WhatsApp. ¿Vos no tenés tu libreta de almacén, Fabio? ¿Qué hay que hacer? Sin problema. No, porque no sabemos pues quién es. Romero parece que está ganando. ¿Está ganando Romero? Sí. Romero no, hay certeza, no anotaste, ¿verdad? No. Pero... falló nuestra libreta almacén. Espera. No, Bruno, apenas todas las jugadas de vamos a ir en el pidió la elección nombre de Bruno. Y yo mi otro mi yo sí coyeta. No, ahí está. Buenas tardes muchachos, para la Libertadores yo quisiera que sea el Chico Díaz con Romero y esté como alternativa el boliviano. Como alternativa ella. Empieza el conteo. Fernando Romero, Bruno, está jugando bien. Moreno Martins metió un gol y se vuelven todos locos. Respetar la opinión de tu compañero, Bruno. ¿Qué puta los perros son de los fútbol, hermano? Marcelo Moreno, por lo menos, Marcelo Moreno Martins. Y luego de los centrales te van a llevar, marca, le van a marcar entre 3, 4, 5, no sé. Fernando Romero va a escuchar y capaz le den solo eso. Evidentemente que le pidió peso. Vamos a hacerle que jugar a Fernando Romero contra Boca, River, Palmeiras. Bruno, sencillo pues. Romero hizo 2 goles en un torneo internacional. Tu jugador hizo un gol en torneo local y cuando el partido ya estaba liquidado. Viste, estos son los talibanes de Ariel. Respetar a la gente, Bruno. No vaya por favor, respetar a la audiencia. Jugador te dice, ¿verdad? Respetar a la audiencia. Porque eso fue lo que... Talibanes les trata... Señores, acá el señor Bruno les está tratando de talibanes. Escuchen bien. Algunos. A ver. Hola, Radio Cadena. Romero con Sergio Díaz. En Copa Libertadores tiene que ser Moreno y le acompaña a alguien más. Eso ya va a saber el técnico si es Díaz o Romero, pero... Buenas tardes, Bruno. Espectacular la mesa ahí. Bruno, ¿dónde está tu palabra, Bruno? Dale oportunidad a los jóvenes todo el día batallar y pelear con eso. Ahora está divagando, Bruno. Es cañí. Sí, Ariel, escuché cuando vio Bruno cómo nos trató, escuché perfectamente, pero Bruno ya es amigo con Bruno. Y te salió el tiro por la culata. Hermano. Bruno, hay que aprovechar con el jugador que está en su momento, Capomaiga. Moreno Martins cometió un gol nomás, en cuanto... Mira, sobre Bruno le parece a Alfredo Stroner, será vos sos más agitador que él. Romero toda la vida la juventud, y ella ya no la tuya, güey. Moreno Martins no tiene fuerza ni para... ¿Qué puta será? Bruno, ya solucionaba el tema, ya va a jugar Fabio Martins, güey. Sí, Martins es la que nos acá se acabó el debate. Otra cosa, señor. Cambiemos de tema. Espera. Terminó un 6-2, es lo que anoté, 6-2. Tu sectorio perdés. Fernando Romero ganó 6-2. Conte lo que no. Es que así venía con los audios anteriores también. Esa era más o menos la sacar diferencia. una foto a tu libreta almacén con tu bolígrafo, Fabio? Sí, claro, ¿por qué? Sí, vente por favor y ya estamos con Juanma. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. ¿Hace cuánto no llenas
llenas tu tanque al máximo, hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. A ver. ¿Está Juanma, Wilson? Aquí estamos, Bruno. A ver, Juanma, te escuchamos para completar lo de Cerro. ¿Querés repetir entonces el equipo de hoy de Cerro? Y no sé si querés entrar en este terciar, no, más que terciar sería, no sé, sextuplicar, no sé, ¿querés entrar en el debate? Para mí es injusta la comparación y Francisco Arce ha demostrado que respeta el momento de los futbolistas, porque él, el dispositivo táctico que más le gusta es con un hombre en punta y un media punta que acompañe la creación de Aquino con Carrascal, y cuando no funcionó eso, y el fiel ejemplo es lo de Robert Morales, a base de goles y buenos rendimientos ganó la titularidad, después no lo sacó, hasta que, bueno, empezó a bajar de vuelta el rendimiento de ese dispositivo táctico y después volvió con el media punta de titular. Y ahora me parece que puede pasar lo mismo, incluso que no sorprenda la titularidad de ambos delanteros, dependiendo siempre de estos dos partidos. Está el partido esta tarde, el domingo, y me parece que si hacen los méritos necesarios, ellos van a arrancar. Me parece que es como lo de Romero con Martín, salvando las distancias, son futbolistas con características diferentes y me parece que pueden complementarse sin ningún problema. Bueno, ¿cómo arranca Cerro hoy? Con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, y yo tengo la duda si arranca Alan Rodríguez o Daniel Rivas. Alan Benítez por derecha, Robert Pirida Mota, Rafael Carrascal, Claudio Aquino. Y los dos delanteros, Fernando Romero junto con Marcelo Moreno Martins. Es la probable alineación de Cerro Porteño hoy para enfrentar a Tacuarí a las 18 en el Estadio Defensores del Chaco. Qué amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. ¿Tenés tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria? Entonces, esta noticia es para vos. Este y todos los viernes visita una de las sucursales de Farmacia Catedral o llama al 627-7000 y abonando con tus tarjetas de crédito de la CEU obtendrás descuentos de hasta el 30% en todo lo que necesites. Aprovecha este gran beneficio, no te lo pierdas. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Tapero Villa por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos. Llama al 021-613-100 y conoce mucho más. Tapero Villa, 49 años contigo. Bueno, ¿qué pasó ayer, Fabio? Hubo un encontronazo entre hinchas de Resistencia, Libertad, estuvo el ex dirigente Invernici, estaba muy enojado. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Ya nos comentaba el vicepresidente de Resistencia que se encontraron ahí. Él estaba con ese grupo de gente de Resistencia que iba saliendo del estadio y habló de empujones, encontronazos de por medio. Y estaba entre ellos también Gustavo Invernici, en este caso hincha, fanático de Libertad, que también cruzó algunas palabras con los hinchas, pero que no pasó a mayores. Pero posteriormente, aprovechando ese momento, disparó con todo contra Garnero. Estuvo con todo, apuntó directamente al técnico de Libertad como responsable de lo que le está pasando al equipo en estos momentos, ya con estos dos últimos partidos. Sí, señor. Está don Emilio Daer, dirigente de Guaraní, presidente del Club Guaraní. ¿Qué tal, don Emilio? ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes. Hola, Bruno. Buenas tardes a vos, a tus compañeros, a la audiencia. Bueno, don Emilio, contanos un poco cómo estás viendo la actualidad del club, cómo estás asumiendo esta responsabilidad muy fuerte, muy importante, tamaña responsabilidad de ser el presidente de la institución en tanto retorne Alberto Acosta y preguntarte también cómo está el de salud, primero que nada, presidente. ¿Qué sabes? Mira, son dos partes de tu pregunta. Primero, sí, efectivamente, estamos nosotros continuando de alguna manera un poco
todos los lineamientos que ya hemos trazado durante algún tiempo con Juan Alberto, con toda la directiva. Así que no es nada extraño. De hecho, en la medida que pasa el tiempo, vamos corrigiendo algunas cosas que son absolutamente necesarias, así como en cualquier otra empresa. Y con respecto a la salud de Juan Alberto, yo entiendo que él está por someterse a un procedimiento médico que no conlleva, digamos que ningún tipo de riesgo aparentemente, pero obviamente hay que tomar, digamos que los recaudos necesarios. Por suerte esto es temporal, así que yo estoy, digamos que sentado en una silla por el momento, ¿verdad?, asumiendo lo que implican las responsabilidades del caso. Presidente, ¿qué pasa con Ferfer? ¿Por qué él no viene siendo titular? Se renovó, se hizo un esfuerzo importante económicamente. Un poco nos preguntamos sobre él, si su situación pasa estrictamente por lo físico, es una decisión técnica de Jubero. ¿Lo conversaste o estás alejado de las cuestiones que hacen al cuerpo técnico? No alejado absolutamente. Ocurre lo siguiente: nosotros hemos hecho una reunión de directiva hace ya un poco más de una semana, en la cual se resolvió que yo estaría asumiendo la presidencia interina a partir del 22. Realmente el señor Juan Alberto Acosta aún está en el país y de alguna forma él un poquito está todavía a cargo. Si bien es cierto, tiene indicación de reposo y todo esto previamente. No obstante, para no eludir la pregunta que me haces, mira, nosotros estamos al tanto de todo, de alguna forma, digamos que en contacto con el cuerpo técnico, y tanto Ferfer como algunos otros están siendo monitoreados, para llamarlo de alguna manera, en cuanto a su rendimiento y todo eso en los entrenamientos. Si el técnico asume de que no está en condiciones, él o cualquier otro, o está en condiciones algún otro, por supuesto que va a actuar en consecuencia. No obstante, ciertamente el Ferfer es un capital importante del club y nosotros también estamos muy interesados en que él retome su nivel, el nivel que teníamos acostumbrado a verlo el año pasado. No obstante, Bruno, la semana que viene yo voy a estar mucho más al tanto de todo, porque acabo de llegar del exterior justamente, y la verdad que estoy, digamos que, retomando algunas cosas desde el punto de vista profesional. Todavía no tuve tiempo y oportunidad de enterarme de las novedades en el club. ¿Van a tener reunión de comisión directiva, presidente? Sí, mañana. ¿Y Jubero está llamado a esa reunión? No. ¿Es solamente, estrictamente comisión directiva? Comisión directiva y departamento de fútbol, Entiendo. Así es. Presidente, ¿cómo estás viendo el nivel del arbitraje y del VAR? Bueno, yo prefiero no opinar mucho con respecto a eso, pero en forma general te puedo decir, Bruno, que así como cualquier actividad humana tiene sus errores. Lamentablemente son errores que a veces afectan a más o menos personas, en este caso instituciones. Ya nos referimos suficientemente al episodio de el último partido del año pasado, con el cual lastimosamente sufrimos las consecuencias, ¿verdad?, de la no clasificación a fase de grupo de la Libertadores, y eso afecta muchísimo a la institución desde el punto de vista económico y financiero. Pero de vuelta, refiriéndome a tu pregunta,
tanto el arbitraje como el trabajo del VAR tiene que ser perfeccionado en la medida que pasa el tiempo. Y tienen que ser, creo que el departamento de árbitros tiene que ser un poco más estricto, digo yo, al llamar la atención a los árbitros con sus errores, que sobre todo si son muy repetitivos, sí realmente es conveniente que tomen medidas un poco más serias. Sí, está clarísima tu postura. Presidente, para cerrar, ¿hay apoyo unánime? ¿Quieren continuar con el proceso de Fernando Cubero pese a que no está Guaraní en estos momentos peleando el campeonato y está muy distante de los punteros? Bruno, nosotros tenemos una conversación con Cubero y con todo el cuerpo técnico, una conversación seria para hacer un proceso serio también. No se puede pensar en hacer un proceso serio, insisto de vuelta con eso, si estamos necesariamente expuestos a un par de resultados o algo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer una promoción de los jugadores de la cantera y no hay realmente muchos técnicos que quieran comprometerse a ese tipo de cosas. Entonces estamos nosotros en eso. Ahora, por supuesto, también, así como siempre se dice, la frase remanida, los técnicos son hijos de resultados. Ciertamente, sí, son hijos de resultados, sin ninguna duda. Pero tenemos que tener en consideración que estamos haciendo un trabajo de base y vamos a aguantar probablemente, algún tiempo más para que tenga frutos ese trabajo. Presidente, le saluda Fabio. Una consulta con respecto al partido anterior ante Olimpia. Se habló de que pudo haber un inconveniente entre el arquero Vázquez y Choco Fernández. ¿Está enterado? ¿Pasó algo? Hola, Fabio. No, realmente son contingencias del juego, ¿verdad? Mira, a veces nosotros en la propia gradería, digamos que levantamos presión, para llamarlo de alguna manera, que serían los jugadores dentro del campo. Eso es algo que ocurre y sobre todo con gente joven, ¿verdad? Así que no, desde mi punto de vista es absolutamente irrelevante. Pero bueno, ¿hubo esa discusión entonces, presidente? Eso se vio en televisión. Se vio en televisión, una cosa de unos segundos. ¿Y en vestuarios continuó o no? No, absolutamente no, de ninguna manera. Don Emilio, muchas gracias por atendernos, el respeto de siempre para usted y su familia y muchos éxitos en lo que le toca en suerte dirigir a la institución, en tanto esperemos se recupere don Alberto. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Bruno, saludos a la audiencia. Un fuerte abrazo. Emilio Daer, presidente del Club Guaraní. Bueno, explica un poco lo que pasó después del partido Libertad Resistencia. ¿Y qué dijo Garnero? ¿Estaba enojado, no estaba enojado? ¿Estaba disconforme con su equipo? ¿Cómo se presentó Garnero? Y Invernizzi estuvo el dirigente bastante fuerte, pidió inclusive ya la salida de Garnero, ¿verdad? Apenas empató, mirá si pero perdía. Muy fuerte. Bueno, ya escuchamos eso en un instante. Encontrá tus restaurantes y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Además podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya, tu gol al instante. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Pechu Burger, hamburguesa
hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural, pechugón paraguayo como vos. En Inverfin, la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart durante todo abril. Encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Y todo esto es por culpa del técnico de mierda. No puede ser, una vergüenza este técnico. Yo no sé por qué no renuncia y no se va. Un plantel tan rico. Es un plantel tan rico. Los jugadores no tienen la culpa. El técnico la cabeza, no trabaja, no entiende de fútbol. Sabemos cómo salía campeón del Olimpia, amañando todos los partidos. ¿Para qué le tiene? ¿Por qué le mezquina de Baulaque? Este técnico Baulaque. Yo tengo vergüenza como liberteño, tengo una vergüenza. Yo no sé qué hace todavía en el club de Garnero. Una vergüenza. Me tienen que echar a patar a patar lo tiene que echar Garnero. ¿No crees que él se vaya por su cuenta? ¿Pero qué va a renunciar? No puede renunciar este tipo con lo que gana acá. ¿Dónde vaya a ganar? Lo que gana acá. Y encima cobra. ¿Dónde? ¿Quién le va a pagar lo que Libertad le paga? En su país no es nada, es uno más del montón. ¿Quién le va a contratar acá? Este tipo es un tipo vivo, muy vivo. Está esperando que se le eche para cobrar todo lo que tiene que cobrar. Juego muy predecible. Pero no jugamos a nada, viejo. No jugamos. Todos los partidos jugamos mal. Enciso no salvaba todos los partidos. Enciso no salvaba todos los partidos. No jugamos a nada, una vergüenza, viejo. Y viene el presidente de Resistencia y viene y le pega a una mujer acá. Y los guardias es una vergüenza. Yo no entiendo más lo que pasa acá en el fútbol. No entiendo más nada. Ahí está, el presidente de Libertad, el señor Invernici. ¿Por qué usted le cuida? ¿Por qué usted le cuida si el tipo armó el quilombo? No le vamos a pegar, que se vaya preso. Le pegó a una mujer, no puede ser. Sí. Es un cobarde. Un quilombo de ellos, le guardan en el vestuario. Le pegó a su pendeja, boludo. A mi novia le empujó, a mí me metió en soco, boludo. Se la denuncia. Le pegó la novia a él. Se la denuncia en serio. Se va a hacer la denuncia, se va a pedir la cámara. Es una vergüenza. Ahí en la calera, pues. Pero allá. Hay cámara. Bueno, hay que demandarle a este tipo. Hay cámara. Pero el presidente pensó se le tiene que hacer algo. A este tipo se le tiene que hacer algo. Se le tiene que hacer de todo. Todo se le tiene que hacer. Ahí está la chica que le dijo. Ahí está. Hay que hacer una demanda. Bueno, qué fuerte lo de Invernici. ¿A quién pedía que se le haga el cotés? Cuando hubo los empujones, hubo un joven que llegó y acusó, dijo que participaron directivos de Resistencia también de los empellones y de la pelea. Entonces decía... No, porque el público que se encontró ahí fue el público de Resistencia que estaba en preferencia. Exacto. Sí, que salía... Porque entre ellos había dirigentes y compañía, porque los que estaban en gradería salieron por otro lado. Sí. Así fue. Y se produjo ahí el encuentro en la zona más o menos... En el playón de siempre. Exacto. Frente a la tienda liberteña o frente a la sala de prensa. Y ahí hubo de todo. Hubo hasta golpe de puños. Y lo viene y aficionado. A Roberto Garcete dice que era lo que estaba presente. A Roberto Garcete le dijo... Invernici. Que se le haga el cotés. No, fuerte fue el tema. Fuerte. Mucha tensión. Y vos sabés que la gente del Bajo no se te va a retroceder así nomás. No, claro, a pesar de que numéricamente estaban en inferioridad. El segundo gol le gritaron con todo. Sí. Y después los liberteños, el empate le gritaron de vuelta con todo. Sí. Fue final caliente, ¿verdad? Estuvo allí el comisario Gaona tratando de calmar los ánimos, le agarró a una persona, le sujetó a una persona. Le sujetó y le quiso llevar. Sí, según escuchaba lo que reportaba Gerardo, que el muchacho no quería irse, obviamente. Se soltó y le dijo de todo al comisario porque el otro ya quería llevarlo directamente me imagino, a una patrullera, ¿verdad? Sí. Pero al final creo que zafó de la situación. No, caliente fue el final ayer en Toyucua. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Garnero después? Y Garnero dijo, bueno, reconoció de alguna u otra manera que el equipo no jugó bien, que no pudo sostenerse con la pelota, pero dentro de lo suyo también. Que no tuvo precisión de efectividad, dijo que creó situaciones de gol, pero que reconoce que no fue una buena presentación. Yo creo que lo principal aquí también es que cuando empezó a hacer los cambios el equipo se vino abajo.
muy al contrario de lo que le pasó a Resistencia, porque con los cambios que hizo Roberto Torres fue mucho más efectivo, tuvo más peso en ofensiva y le manejó la pelota a Libertad. Sí. Le manejó la pelota a Libertad Resistencia. Libertad ayer tuvo de vuelta el problema por la izquierda, donde Alonso, con la conexión con Ronaldo Martínez, casi siempre dañó. De hecho, de su centro viene el gol que le anulan a Sí. Palacios. Y después lo que yo he visto Libertad, que es muy, muy debilucho en la mitad de la cancha. Le entró cuando quiso, ya sea por la izquierda o por el centro. Pierde fácilmente las divididas. Los dos goles, y ayer estuvo muy, muy errático, muy endeble en la marca Boca Negra. Casi siempre perdió, con un Chapa Martínez que estuvo a pie firme, jugando las divididas, pero con un fútbol físico impresionante. Y Resistencia fue a jugar de igual a igual, y por partido por momentos fue el partido golpe a golpe, abierto para cualquiera. Sí. Como también Libertad tuvo situaciones de gol, porque uno se acuerda de la parada de Ruán, un mano a mano con Lorenzo Melgarejo, un tiro libre de Tacuara Cardoso, pero así también Resistencia creó situaciones de gol. Un equipo que juega bien desde el fondo, desde Ruán, así como intenta jugar Libertad, así también juega el equipo de mucha presencia Tiburón. física y también mucho criterio a la hora de jugar. Sí, juega muy bien. Y vos sabés que tiene a El gol de Ronaldo Martínez fue impresionante, sí, Bruno. es que está fino. Sí. Ese sí que está fino. Él buscó, hubo asociación por el medio. Juega y bien todos los partidos. Casi cara a cara con Martín Silva. Vos sabés que yo sentí mucho por vos, Ariel. ¿Qué cosa, Bruno? Y estaba siguiendo la transmisión y sentí mucha pena porque yo me siento pues del lado del relator. Que voy a hacer un sacrificio. El gol del corolario era el 2-1. Y a los cuantos metió Resistencia, a los 92, ¿verdad? 91 minutos y algo. Sí, 92 redondeales. 47. Era el gol de una victoria épica. El árbitro adicionó 7 minutos. Bueno, para y le recordar. quedan 5 minutos. 5 minutos le quedaron al partido. Y Ariel, pobrecito, mira. No, pero igual los amigos de la Chaca estarán felices porque el equipo anda muy bien. Pero yo... No estés muy a la defensiva, hombre. No, me anticipo no vaya. No, yo me sentí... No te está por decir que son mufa, no, yo me sentí... No, lo que pasa fue un gol... Yo no quiero meterlo de mufa, No, pero la otra le tildaste cuando transmitió a Olimpia, por eso. Hace una semana nomás fue. Ay, ¿cómo le fue? Y vos fuiste. No me inventé yo. Me inventé yo. Contra Flamengo le fue muy bien. Bueno, era un gol épico con un relato que iba a quedar en el recuerdo. Claro. Ahí yo también, sí. Yo también pensé lo mismo. Y después viene el gol del empate. Lo que era para pasar de esta mañana y a pasar ahora. Claro, victoria histórica de Resi. No, pero muy bien el relato de Ariel porque adornó todo. Vamos a escuchar un poco porque al final, ¿y cómo fue? Metió Resistencia después, gol de Libertad. Pero te puso la música en tiempo. Claro, Maluje estaba atento. Escuchá. Porque no hubo ninguna preproducción. Pero más conocía a Maneco, le conozco. Maluje sabe mucho de música. No, él sabe mucho, no. Sabe mucho, no sabe mucho. Se viene Palacios 1-1 por ahora. Martínez para el gol, tiró. Ronaldo Martínez. ¡Gol! De Resistencia, gol de Resistencia. Ronaldo Martínez endurece la huerta, ni el propio Horacio Cartes no lo puede creer. El equipo de la Chaca, sí, el rico contra el pobre, el humilde contra el grande, el equipo, sí señor, de Maneco, aquí en la huerta lo da vuelta, repito, merecidamente, lo hizo Ronaldo Martínez y el humilde barrio de Asunción, el Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita, me imagino que estará explotando de alegría en estos momentos. Resistencia a esta altura, este gran protagonista del campeonato. Como remó de atrás, le anularon hasta un gol, pero hizo tantos méritos, se agigantó, se plantó firme contra Libertad, aquí en la vuelta y da vuelta a la historia. Vamos Maneco, que cante Maneco.
día, señor, soy de la Chacarita. Con permiso del camarotal, con adobe alce mi casita. No hay paisaje más bello, señor, que el de nuestra bahía. Se agiganta Reci en la Huerta. Resistencia 2, Libertad 1. Darío Ibarra. Resistencia hizo lo que quiso, cuando quiso y cómo deseó hacerlo en este segundo tiempo. Un cachetazo a Libertad sobre el final del partido para remontarlo en 2 jugadas y quedarse prácticamente con un triunfo, pero vital para meterse en la pelea por el título con los grandes, con este rival, con Cerro Porteño, y darle una mano al Ciclón de poder ampliar o tener una ventaja sobre el Gumarelo en este cierre de primera rueda. Todo Ronaldo Martínez. Él inició la jugada, él buscó asociarse por el centro con Bustos, este se desprende para Palacios, la devolución de primera y el toque para Martínez, que ingresó a espalda de los defensores habilitado y con tiempo suficiente para reseccionar, acomodarse, perfilar el cuerpo y sacar el remate. 4 movimientos dentro del área, con Silva achicando la desesperada, con Barbosa sin poder cerrar, y Resistencia lo da vuelta. Resistencia remonta y gana 2-1. Enciso se viene, centro que va arriba, Barbosa que la baja solo, para colocar el centro, ya metido como un centro delantero, gana lo alto Barbosa y tirándose contra el piso, le pega con la zurda Lorenzo, empata Libertad en el penúltimo minuto, aquí en la Huerta, señoras y señores, Lorenzo Melgarejo ahora, Libertad 2, Resistencia 2. Aquí va siempre más. No, pero muy corto lo que fue el gol de Libertad, el gol del empate de Libertad. Y sí, pero fue un gol del empate, no fue la victoria. No, pero acá. No fue la victoria. ¿Pero qué situaciones? Qué bien relataste, Ariel. No, bien. O sea que yo siempre con la gente, todo el barrio, siempre con la gente del pueblo. O sea, ahí en la Chacarita corrieron todos ya a comprar ñoño y a la vuelta de comprar. Bueno, volvieron a gritar los goles. Gol de Libertad. Muchas veces la Chaca. Sí. Le tenés que meter un puntazo. Jugada preparada. Va la pelota para Carvajal. Tira a la olla. Vaya Afer, tira a la olla. Viene el centro, amaga salir el arquero. Se queda, cruza en el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Talleres Crucener! ¡Gol! Ese ascenso, no tiene nada que ver conmigo. Aparte no fue inmediatamente. Entre 46 y 51 hay una diferencia de 5 o 6 minutos. No. La calle bailando marico galeano por las callecitas del barrio. El pobre contra el chico. La puta, no. Ya parecía como esa telenovela mexicana. Barbosa cabecea. Acá fue en los relatos. Aparte una ascenso. Se va la chica que es doméstica y se casa con el hijo del multimillonario. Los ricos también lloran. Qué hija. Pues son gajes. Pero el relator es argentino, ve. Esa preparó un argumento, qué sé yo, un guión preparó. Es que nos puede pasar. Yo me puse, hablando en serio, me puse en tu piel. Porque, caramba, vos preparás todo, es la emoción del momento y termina Libertad empatando el partido, ¿verdad? Sí. Que para el hincha liberteño es para gozar, ¿verdad? Pero ya no, después no. Ayer preparó el escenario para el pobre que le ganó al rico, claro, el humilde, ese barrio, Ricardo. Hizo una crítica social, me metió muy bien.
Es que era. Maneco era estaba para- cantando en Bumbo y que la gol de Libertad. No, pero tanto así. No, 5 minutos de diferencia. Pero yo no sé si borra tanto el gol de Melgarejo. Porque, o sea, Lo que pasa sí, es pero que no llega al como una punto derrota por ser la última jugada. No, porque claro. realmente Pero entró lo el que- gol de Libertad y movió Resistencia y terminó ahí. Era aguantar 5 segundos. Entonces los jugadores salieron con, Es que era algo con increíble, sensación pues. de derrota. Era algo Sí. increíble. Sí. Yo, la cara de Carter lo dice todo, no podía creer mirando los hinchas de Libertad, lo de Resistencia corrían en la grada festejando el gol. Y era así, era el que fue a jugar y ganando encima con un golazo, como decir. Hasta Sí, ese claro. hasta ese tema, no es que fue un centrazo, pero era un golazo y era para ganarlo y era para adornarlo así porque era una victoria histórica. No tenía nada que ver con la victoria histórica que consiguió contra Olimpia, por ejemplo, en el Gerardo defensor dice del Chaco. espectacular el relato de Ariel Julián estuvo, dice, ¿verdad? Pero Seguramente. quedó manchado, güey. Si ganaba Resistencia, pues ya quedaba con la Claro, victoria. era para pasar en el anuario, ¿verdad? Claro, Y- una de las grandes gestas del año, ¿verdad? Sí, Claro. el relato de Ariel Mareco. Uno de los relatos de Ariel. Sí. Uno de los partidos más emocionantes del año. Claro. O sea, como Sigue siendo, pero sigue lo ganando Resistencia. viralizaba, tenía- obvio. Estaba Manejo, Sí. ya se iba a quedar, ya ese va a Resistencia. Para tipo cantar Marquito. Dale, métele. Roineto de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pillo Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, Coñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado, Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Está Johnny, me imagino, se va a sentir identificado. Aquí me dice el amigo Robert Peralta, me dice Bruno. A ver. A Bruno le pasó lo mismo también, un recitado en los 2 goles de Romero contra Perú y después nos empató Carillo. Dice. Sí, cierto. Y sí, suele pasar. No, me pasó, por ejemplo, con Guaraní Cerro. En que Guaraní Cerro para el campeonato. Sí, que yo decía ya. Bruno ya dijo Guaraní campeón y Cerro Rolando a una. Gracias, Rolando. Pero, nadie puede decirme. No, pero eso- Saluda a Robert que reflotó el Pero eso fue diferente porque vos en el gol, cuando se recuerda el gol, o sea, no fue a los 47 del segundo tiempo. Yo entiendo lo de Ariel, no era un campeonato, pero era casi una victoria hecha. Sí. Y más, si estábamos ahí, vamos a decir, qué bueno que venimos a la noche histórica y tal cosa, y cómo se define el partido, y después de repente, ¡pum! Lo tuyo era para testimonio. Claro. Lo de Ariel era producto de la emoción porque ya se iba el partido. Claro, nosotros tenemos que explicarle a los oyentes esto es una cuestión periodística. Claro. Nuestra, ¿verdad? Vos pero cuando haces el relato y ya cuando se da un 2-0, ¿verdad? Quedan pocos minutos y encima Guaraní le estaba atacando, remata al palo, estaba todo el escenario para que Guaraní sea campeón. Vos ya decís Guaraní campeón, ¿por qué? Porque después pues, esa grabación se va a quedar para el recuerdo. Así mismo. ¿Verdad? Pero uno siempre va aprendiendo en esta carrera. En todo caso, tendremos que decir a partir de ahora, o yo por lo menos voy a decir el cuasi campeón, o ya está cerca. Es la muletilla, por ahora. Por ahora campeón, no sé, pero ya vamos a hacer un adorno ahí espectacular igual, ¿verdad? Pero fíjate que hasta eso cambió. ¿Te acordás la cancha Olimpia? Pasábamos la otra vez el rebalón de Tanque Torres, ¿verdad? De Tanque Ferreira. ¿Sí? Que dijimos, Tanque Ferreira, tu gol, ya está solo Tanque Ferreira, y después, ¡bum! Se rebaló el tipo. Y es por eso el fútbol es tan maravilloso. Pero lo que vos hablabas de... Cerro Táchira, ¿cierto? Recorrió ese... ¿Cuál es audio. Cerro Táchira? Y metió Cerro y en la jugada siguiente Táchira empató. Y tu audio fue muy... en el defensor, esa no vos tenés esa, yo no tengo esa. ¿De quién metió esa? Claro, es más, yo no sé si te vas a acordar esa después no de lo es que la te que yo dije. puteo que Claro, ¿cómo no va a poder sostener claro. Porque es más, no, mejor dejarlo. No, fíjate, enero del 2015. Pero con todo el gol de Cerro, todo emocionado, y después pum, se fue metido casi y me puso nervioso. No sé si fue Cecilio, ya que estábamos hablando lo de... Y Cecilio, pues. Pero, es más, yo le digo a Bruno
Fíjate cómo han cambiado las cosas y todavía, por eso imagínense 2015 al comienzo. Yo le digo a Bruno, después de ese relato del gol de Cerro y el gol de Talleres, porque no me da tiempo para el comentario, después le digo yo, esto se va a viralizar, le dije. Y antes que termine el partido, ya en los grupos de WhatsApp ya recorría. Y ahí cuando sí, pero a lo que voy es el tema del testimonio que explicaba Federico. Fíjate que hasta eso cambió. Cuando muchas veces hablamos cómo ha cambiado el paradigma de la comunicación. Antes, desde algunas cirugías que se pedían, lo que pasa es que hoy el que escucha este mismo programa dentro de 3 meses, 2 meses, puede volver a escuchar. Ya no se puede decir, no, pero él no dijo, ya que ayer hablamos del tema de lo de Mariano Clos, claro, o sea, hoy, entonces, cada uno de acuerdo a su interés va a decir, no, pero esa vez él dijo tal cosa, entonces ya tienen todo. Si vamos al archivo, ¿cuánta gente lo mismo habrá dicho cada cosa, pero ya no hay archivo? El árbitro, claro, se quedó, no, por eso. No, hablemos en serio, no tengo. Claro. Y fíjate, Bruno, que esas son, no son grabaciones que el medio publicitaba o promocionaba, sino que es algo que el oyente en tiempo real, o hoy con el tema del streaming, hace rewind, captura ese momento y viraliza. No, es más, edítanlo los muchachos, ahora tienen todo en su teléfono. Pero allí volvemos a lo que vos ayer decías con el tema de, ahí, por un lado, tener una especie de democratización de lo que antes era un monopolio de los medios, pero después también decía, espera, eso es fake, o eso editaron, sacaron la parte donde, ya que hablamos de Mariano Clos, vos sabés cuál fue uno que fue bastante viral, es un partido de Champions, de Juventus me acuerdo, y él correctamente le estaba criticando duramente a Dybala, porque estaba jugando muy mal. Después Dybala hace el gol. Entonces, ¿qué hicieron los, pro Dybala o anti Clos, anda llamarle como quiera, dijeron, hicieron el editado donde ponen la parte de la crítica de él y el gol, haciendo que y el que capaz no siguió la transmisión va a decir, este es un burro. Mira que en la jugada previa al gol se pasa machacando contra el tipo que va a hacer el gol. Lo que pasa es que agarraron un audio original, pero le pusieron la imagen. Mira que incluso medios digitales pusieron eso, ¿eh? Y bueno, no es que fueron internautas, hermano. ¿Sabes que nadie le supera? La otra vez, ¿sabes lo que me di cuenta también en la transmisión de La Torre? El relator le decía, vos que andás bien para los diagnósticos, ¿qué le pasó? Le decía, estando por lo de Robert Rojas. Viste que le dije, no pasó nada. Lo de Robert Rojas en la Copa Libertadores. Y Simón le decía, a ver, La Torre, usted que anda bien para los diagnósticos, ¿qué le pasa acá al jugador cuando está caído? Y el otro, pero es bromeado, ¿eh? O sea, dentro de... Sí. No, era una disciplina entre ellos, por eso que le hizo de la broma. No iba a ser... Pero lo del actor argentino, este cordobés, pobrecita, para más es un equipo que estaba para ascender con el resultado. Con el gol, de Córdoba, hermano. Y a los 47 no sé qué le Para más se nota que el tipo preparó, se inspiró. 44 goles de Talleres y 45, según el relator, el siguiente gol. Encima, lo que está bueno que era de visitante. Y el grito de fondo. Y cuando él está todavía se escucha el grito de los hinchas del Almirante Brown. ¿Y qué dice? Puta madre. Ya está. Qué golazo metió ayer Miguelito Almirón, por favor. Pásame un poco la tabla, tenés tu libreta de kiosco, pásame la tabla de la Premier. ¿Cómo está el Newcastle, por favor? Ahora hubo muchos goles de Paraguay ayer. Johnny, móvil personal, ¿cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Johnny, ¿te pasó alguna vez que preparaste un relato espectacular y después al final, ¡bum!, metió el otro equipo y... ¿No te pasó todavía? Sí, me pasó, pero no pude utilizar mi copiatín, porque no salió campeón mi equipo, fue en el ascenso. ¿Contamos tu historia, Johnny? No, el equipo que seguía tenía que salir campeón ese día. ¿Y cuál era el equipo? Silvio Petirosi del Barrio Republicano, y no salió. Entonces, tuve que utilizar mi copiatín en el siguiente partido, porque después, en realidad ascendió en la otra fecha. Vos sabés que yo no suelo libretar, no escribo. Cosas así puntuales, así de fecha lo que escribo para no pifiar, ¿verdad? Pero normalmente no... Pero es mejor a veces libretar ya, ¿verdad? Porque
Pero para momentos especiales, yo me acuerdo... Sí, tiene que ser partido, no puede estar libre tanto todos los partidos y agarrar y hacer lo que hizo este señor, que, que esto, ya pum, no, pero iba a ser las... No, pero ese es especial, un partido bien, especial. A veces lo estaba escuchando el destino todo nomás le Córdoba. jugó la mala pasada. Todo Córdoba, y encima a algún medio de la competencia le dedicó, acá estoy, para lo que decían que no íbamos a estar, acá estoy, sí. Pobre aquellos que digo que no creían en que Taller iba a estar en ese momento. Acá estoy. Estaba dedicando ya él. Y acá estoy yo. Sí. Qué pucha ese. Este sí que... Lo de Cerro Táchira no me vaya a pasar. Hoy borrar ya sí podés, ese por favor. No, ese fue mortal. ¿Viste el ejemplo? Vos sabés, No, Bruno, no, que pero Bruno, me puse a buscar, solamente puse Cerro Táchira. Y ya me sugiere, inmediatamente me sugiere con tu nombre. Pero y Nuestro Ordóñez. Claro, pero no, y Bruno, y eso es lo que te digo. No, y eso es lo que te estoy diciendo. Eso es, fíjate la muletilla. Vos le decías al operador borrar como si hoy se pudiera borrar algo que ya fue al aire. No. O sea, repito, por eso muchas veces cuando a veces hay acusaciones, vos decís, bueno, hoy tenés la libertad de... Es lo mismo, para estar plano estaba el partido de Newcastle. Pero si vos querés, nuevamente, a ver, el partido del 3-0 del City. Ahora mismo vos podés entrar en tu aplicación y volver a ver todo el partido entero. O sea, a eso ha cambiado. Cuando, claro, antes el conductor le podía ser operador, borrar eso ya quedaba totalmente... archivado. Hoy ya no. Es que es increíble, hay muchísimos testimonios, acá los muchachos nos están escribiendo, pero pasa, mira que vos ponés Cerro, gol de Táchira Cerro, ya salta mi ampo, el mío. Ya domina. No, yo no quiero tener problemas. ¿Y cómo terminó ese partido? Cerro 2-2, Deportivo Táchira 2, dice. Terminó con la nueva ¿Sabes olla? cuántas reproducciones tiene? Te estoy diciendo, 216.000 tiene. y te estoy diciendo que terminó con la nueva olla. Por eso se construyó la nueva olla. Claro. Porque fue tan grande la decepción y que se reunieron los dirigentes y decían, vamos a hacer una nueva... Acá un amigo dice el gol del Corcel está bien archivado también. ¿Sabes? En la arqueología tecnológica. ¿Sabes cuál es otro gol muy archivado también? O sea, muy escondido, vos decís, hay que... Sí, ese tenemos que... del archivo del terror. Vos sabés, el Corcel 1 y después está el otro... Corcel yo soy nombrado, Ariel. Sí, yo sé eso. Claro. Vos estabas en el defensor y él dijo, para vos, Chun. Yo estaba en el Vete, estaba. Hablando de estadio ya de Corcel no iba a meter, que no metíelo nunca, y justo metíamos contra Libertad sobre la hora. Bueno, hola, Mercedes. Vamos a... Johnny, ¿tenés información de Olimpia? Bruno, para actualizar el caso de Cecilio Domínguez. Aguantame, porque eso es el último momento. Lo último con respecto a Cecilio, viene la libreta almacén para recordarnos el tema de Newcastle, que se está despegando. Bien por Miguelito Avino. Tenemos que cumplir, disculpame, Chu, por el tema de... Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación, líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Cora, entre País Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR, las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram, para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bueno, Johnny. Señor. Te pido por favor clemencia y que tengas paciencia. Vamos a actualizar lo de Cecilio Domínguez. Dani tiene lo último con respecto... vas a citar la fuente, Dani, a ver si eso está en inglés. ¿Cómo es el tema, Dani? No, estoy en contacto. O sea, entonces hasta ahí. Pero para clarificar los puntos... No hay un caso penal, no hay una investigación. ¿Estás en contacto con un periodista vos? Sí, con la gente en Texas. A la escucha.
¿Y después? No, por eso. No hay un caso abierto desde el departamento de la policía de Austin. Lo que sí hay es una investigación que está haciendo la Major League Soccer de forma paralela. No es que, por ejemplo, la Major League Soccer va a estar esperando a qué conclusión llega la policía para decir, es culpable o es inocente. ¿Por qué? Porque la persona, la supuesta víctima, no hizo una denuncia y que ella lo que dijo es que me siento amenazado. Y allí empiezan a haber también cuestiones, ya sea desde el antecedente de lo del 2016 o su estatus, porque ella está con una visa de turista, a diferencia de Cecilio que tiene green card. Entonces, desde lo penal no hay nada contra Cecilio. Pero uno sabe que las ligas o las corporaciones no es que solamente están pendientes de lo penal, como sí ocurre en Sudamérica. Entonces, la liga tiene su investigación, no tienen una fecha límite para decir, para tal fecha tenemos que decidir esto. Y se le ha aconsejado a Cecilio que no se acerque a su expareja. Y dependiendo de a qué aconsejó, claro, sí. Porque si por allí se acerca, agrava. Claro, la liga puede esperar, vos querés arreglar, vos querés influenciar de alguna forma. ¿Por qué? Claro, entonces esa es la situación. Igualita de nuestra gobernación acá de Central. Que quería ir a hacer oficina en su guardar prisión domiciliaria en la gobernación. Pero entonces ese es el caso, Bruno, y le decimos a la gente, o sea, desde la investigación de la policía no hay ningún caso abierto, pero eso no significa que la liga no va, o sea, la liga está haciendo una investigación. Y para colocar un poquito nomás de contexto, lo que pasa es que la Major League Soccer quedó muy mal parada. Hay un caso de un jugador peruano llamado Andy Polo. Y en el caso de Andy Polo, vos sabés que él jugaba para Portland, era un jugador estrella, tipo franquicia, jugador designado en Cecilio Domínguez ahora. Claro. De la selección, bro. De la selección, Andy Polo. Ya llevaba 4 años. Y él tiene un caso de, para que se entienda, violencia, donde sí. Y el Portland no avisó a la Major League Soccer. ¿Sabes cómo se enteran? Cuando la pareja o expareja de Polo habla en uno de estos shows mediáticos de Perú, donde dice me pegó, me arrastró, y ahí en Estados Unidos la Major League Soccer le dice a Portland, ¿y después? Era jugador tuyo y vos no me avisaste. En ese momento le multaron $25,000. Y al día siguiente Portland rescindió el contrato. Entonces, al haber ese caso, por eso Austin dice, mira, acá hubo una llamada donde ni siquiera termina formulando una denuncia, pero nosotros te avisamos Major League Soccer. Nosotros cumplimos lo nuestro, nosotros hacemos lo de para Portland. Que se entienda nomás Yo estoy dando para que el contexto de la situación. La mujer llama por teléfono. Vos sabés que en la carpeta no especifican quién llamó. No dice cómo se entera, claro. quién hace la investigación. Hubo un llamado para que acudan a esa casa porque podía ocurrir algo. Claro, porque eso en los Estados Unidos se estila mucho. Claro. Inclusive vos manejás mal y llaman automáticamente, llaman a lo que sería el 911, ¿verdad? Sí. Dice, acá pasó un vehículo y hizo esto, hizo esto. Y la policía, pero no tardan 2 minutos en agarrarle a esa persona que está haciendo un... Y el famoso para que no haya represalia con el violento o la violenta o el acusado o la acusada. ¿Quién lo que llamó? No, eso no anónimo. Decir, claro. Acabo de llamar a la policía y te dice, tu vecino te está denunciando. Dice. Y claro. Y allá te gana la amistad de entrada de tu vecino. Cuando arrancó 911... Cuando arrancó 911... No me digas que yo vivía cerca de Guaraní. Estaba mi balcón ahí, conoce bien ayer. Atención con la historia. Llamaste al 911. Di la dirección, había un auto sospechoso ahí en la calle de atrás de Guaraní. Entonces tardó 12 minutos tardó. Y estábamos hablando de una zona céntrica. Imagínate si llamaba para las compañías ya que están 12 minutos cuando recién salió. Ahora no sé cuánto debe tardar. Parece que la gente ni llama más. ¿Y por qué llamaste por el auto sospechoso, Federico? Para saber cuánto tardaba.
Pero pareja. Bajaban todos los tipos así. Y le dijeron, váyanse acá. Era una parejita. Era parejita, pero yo quería saber cuánto se trataba. Cuánto. Quería probar en tiempo real. Total, a mí no me veía nadie ahí. Yo estaba con mi teléfono ahí, con Rolando. Sí. Tranquilo. O sea, para cerrar esta actualización, Bruno, sí, y a la audiencia, o sea, todo está abierto. Desde una sanción a decir, no, acá la mujer tuvo otros intereses o realmente hubo una... Hay un plan de protección de la liga, no de la policía, a la pareja o expareja, y la recomendación para que Cecilio no se acerque a esta persona hasta que termine la investigación de la liga, no de la policía. Bueno, gracias, Dani. Vamos hasta Edgar y Johnny. Ya viene, sí, alfombra roja para Johnny, señores. Ponémelo música Hollywood, hermano, porque... Tiene un regreso a Olimpia, ¿eh? Un retorno. Tiene un retorno limpio. Sí. Johnny, confirmame un poco de ese título. ¿Verdad, Johnny? ¿Es futbolístico, Federico? Y está dentro del fútbol. Sí. Retorno. ¿Será que me pone? La otra le preguntó a Bruno ¿a quién le preguntó? A Johnny le preguntó, ¿con quién habla Jubero? Le digo. Y Johnny decía que era el apellido de este señor... Rubiol. Y bueno, decía Johnny, el es ayudante de Jubero en Olimpia y Guaraní, y volvió a Olimpia. Aitor. Sí, Aitor García se suma al selectivo. Y también va a trabajar cerca con Julio Cáceres, me dijeron, ¿no? Selectivo, Julio Cáceres e inferiores. Un trabajo bastante amplio. Es el español. El alto. Llegó a dirigir River. Un tiempo dirigió River en primera. Bueno, pues ya le roban el titular a Johnny, pobrecito. Bueno, vamos con alfombra roja para Johnny y ya se viene con Olimpia. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 021-492-811, www.atalayaseguros.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.cerámicaitagua.com.py. ¿Te gustaría agendar más cómodamente y administrar tus ingresos? Te traemos el plan ideal para tu spa o peluquería. Facilitales a tus clientes sus reservas y controla tus ganancias con Covesia, una empresa que acompaña tu crecimiento. Comunícate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios. Planes desde solo 220.000 guaraníes. Cove Sociedad Anónima. Escuchar esto que les voy a decir. Les conviene tanto como tener internet hogar, más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Griegur, el yogur griego de Lactostrébol, con más sabor, más polpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi. El gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad
calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Como se merece, alfombra roja para Johnny González, nuestra estrella, una especie de nuestro papá Guazú también, ¿verdad? Uno de los más ya veteranos compañeros que tenemos, ¿verdad? Vos tenés un equipo muy joven ¿verdad? Pero dentro de esa categoría es sub-50 sería, ¿verdad? No, aparte con Johnny. Sub-40. Siempre recordamos. Sub-40, perdón. Siempre recordamos con Johnny que. ¿Qué es lo que es sub-40? Fíjate, ¿Quién lo Johnny sub-40? Johnny Johnny. Sub-40 somos Johnny. yo, Ariel, Pablo, Claro. Federico. No, yo no. No es sub-40. Eso estoy diciendo. Yo te ya 44 voy a Y cumplir bueno, el ¿y lunes, cómo papá, es sub-40? Y Junior No, menos. sub es debajo. Claro. Sube menos. Vos 40, pero No, yo quiero decir Lo que nosotros somos un grupo homogéneo. Claro. Que estamos básicamente en una franja. Podemos hablar de lo mismo, Claro. salvo alguna diferencia, pero yo quiero decir que cuando Johnny nos conocimos, mira la memoria fotográfica que tiene Johnny, nos conocimos haciendo de nota Cachito Espinosa jugando para Luqueño en cancha de Guaraní, cuando festejaba con sus zapatos. ¿Verdad, Johnny? Sí, señor. Y vos ya tenías tu bigotito, así que, hermano, no me voy a decir menos 40, no. 97. Con el año 97. Año 97 fue Johnny, sí, me acuerdo. 19 años. No, le estábamos haciendo ahí con la... 50, entonces Johnny. No, por favor. Yo creo que soy sub-30 también. Sí. Bueno, Espirito, ya está. Ya. Johnny, vamos con la información de Olivia, por favor. Ya está el árbitro para el partido Claro Olimpia Colón, Copa Libertadores. Claro, le digo porque Olimpia tiene que ganar, tiene que sumar de a 3. Ya perdió 2 ante Cerro, perdió 3 ante el equipo de Peñarol. Entonces, ahora el próximo jueves se tiene que recuperar ante el equipo de Colón de Santa Fe. Para ese encuentro, el venezolano Jesús Valenzuela va a dirigir el partido. Olimpia para ese partido mira el cotejo contra Colón y prepara lo que va a ser el encuentro ante General Caballero. Ya está recuperado Derlis González, él podría ser convocado para este partido, para que vaya a la banca de expectativa, que viaje a Mallorquín, que comparta con el grupo, que pueda jugar algunos minutos. Resta saber en qué momento lo va a poner Julio César Cáceres y por quién es Derlis González. Otro que también ya empezó a trabajar, inclusive al arrancar la semana, es Tito Torres, totalmente recuperado, entonces recupera a su lateral por la zona izquierda titular, es Julio César Cáceres. Alejandro Silva seguiría al margen del equipo titular, y esto hace indicar también que si no juega ante Mallorquín, ante General Caballero Mallorquín, habría que ver si llega para jugar ante Colón en el 11 titular. Olimpia va a viajar el viernes a Mallorquín para ese partido con grupo completo. Va a llevar Julio César Cáceres. Explico esto porque el partido contra Guaraní, que realmente dejó satisfecho al cuerpo técnico, satisfecho a la comisión directiva. Allí se le puede agregar a Derlis González, se le puede agregar a Tito Torres, Diego Duarte, que estará al margen algunos días del plantel, entonces podría ser Derlis por Diego Duarte para ese partido contra el equipo de Mallorquín el próximo sábado a las 20:15 por la fecha 12 del campeonato apertura de nuestro fútbol. Interesante lo que se le presenta a Olimpia el viernes, el jueves. Habrá un tiempo importante, por eso digo que Olimpia va a poner lo mejor por el campeonato local, porque va a descansar sábado, va a descansar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Después de mucho tiempo va a tener una ventaja importante de días entre un partido y otro el técnico Julio César Cáceres. Bueno, Johnny,
Muchísimas gracias, muy amable. Hasta cada momento. Adiós, señor. Gracias. Johnny González con toda la info de Olimpia. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Vira 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983 625 254. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudding flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sica soluciona tus problemas si vos descansas. Sica, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este. Jorge Anísimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Apostala, aposta legal, aposta sin riesgos. El gusto de estar en contacto con Lourdes Paniagua, gerente de FAPASA. Hola Bruno, buenas tardes, ¿cómo estás? Recuperal AZ, bien, ¿cómo estás Lourdes? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, excelente. Estamos súper bien, muy contentos, agradecidos por el espacio. Igualmente, bueno, contanos un poquitito, venimos hablando de lo que es este suplemento para hombres y mujeres, para hombres y mujeres, el complemento vitamínico ideal para el día. Así mismo, sí, así mismo. Comentarte, Bruno, que desde FAPASA estamos muy abocados a cuidar siempre la salud de todos los paraguayos, y quien más menos conoce la marca Recuperal como multivitamínicos ya desde hace años que cuida la salud de muchas personas. Bueno, y este año estamos lanzando 2 nuevas presentaciones, Recuperal AZ Hombre y Recuperal AZ Mujer, los suplementos multivitamínicos que cubren las necesidades nutricionales ideales tanto para el hombre como para la mujer. Es un producto aliado que cada paraguayo, cada persona necesita, por sobre todo aquellos que padecimos COVID o atravesamos de repente algunas enfermedades que el cuerpo, el organismo quedó un poco debilitado, no dimensionamos realmente el daño que pudo haber causado este virus en el organismo. Entonces es un producto ideal para consumir y cuidar la salud, la vitalidad y la energía, por sobre todas las cosas, para lograr siempre aquello que nos proponemos, ¿verdad? Poder cumplir tanto en el trabajo, en la familia, en el entorno social,
que es muy importante, ¿verdad? Porque actualmente pasamos por agotamiento, el estrés nos deteriora bastante. Entonces, estas nuevas presentaciones de Recuperar la Z tienen esa propuesta, ese beneficio. Lourdes, ¿esto puede adquirirlo, el público puede adquirirlo en cualquier farmacia del país? Sí, así mismo, estamos en todas las farmacias del país, cada uno gozando, incluso contarte en un buen facing, en la necesidad de la entrada a la farmacia, uno ya puede ir apreciando estas presentaciones. Les contamos que tenemos desde la caja, desde el packaging mismo, les mostramos cuáles son los beneficios. Por ejemplo, Recuperar AZ hombre, que posee fósforo y magnesio para la fuerza muscular, para la salud cardiovascular, ¿verdad? También Recuperar AZ mujer, que tiene más hierro y tiene calcio, ideal para aquellas mujeres que se quieren embarazar, aquellas que ya son madres o aquellas que están en una etapa poslactancia, porque esta etapa tan delicada de la vida altera bastante el organismo de la mujer. Entonces, estas vitaminas aportan muchísima salud, además de biotina y zinc, que además del cuidado del cabello y la piel que brindan belleza, aumentan el sistema inmunológico a través del aporte de zinc, ¿verdad? Entonces, estamos hablando realmente Recuperar AZ, porque de la A a la Z tiene todas las vitaminas que cada hombre y mujer necesitan en sus dosis ideales. La mujer necesita esta concentración de vitaminas y el hombre pues diferente. Ahora entiendo lo de AZ. Exacto, sí. Ahora ya sabemos. Acá estábamos curiosos sobre el tema. Bueno, FAPASA, líder en certificación internacional. Felicidades, estamos a full. Ya, salvo acá, la verdad te digo, recuperar eso que me dijiste post pandemia, me parece muy clave, porque hay gente agotada mentalmente, físicamente también, ¿verdad? Porque ahora salimos de lo que fue el encierro y ahora más o menos que se está normalizando todo. Estamos sin el tema del tapabocas, los niños también, ¿verdad? Que ahora volvieron a la escuela y todo ese estrés que realmente uno vivió. Y hay gente que tuvo COVID, por ejemplo, y tiene problemas, ya no tiene la misma respuesta física de hace 2 años atrás, o la memoria, por ejemplo, también, ¿verdad? O el cansancio mental. Entonces, más que nunca, sí, ¿cómo no? Recuperar AZ. Así mismo, comentarte, bueno, todos decimos, bueno, estuvimos encerrados, algunos padecimos el COVID, y después, ahora que está volviendo a toda la normalidad, queremos salir con todo, y decimos, espera, algo está pasando, ¿qué sucede? El cuerpo es como que exigirle un motor cuando no está del todo bien, ¿verdad? Entonces, el primer motor que necesitamos cuidar es nuestro organismo, porque si tenemos salud podemos con todo, y eso fue el gran legado, diríamos, el valor de la salud que nos enseñó el 2020 y el 2021, ¿verdad? Por eso es que este producto de FAPASA está súper pensado en cuidar la salud de manera preventiva, para evitar para recuperar al cuerpo y también evitar, prevenir enfermedades que podemos ir adquiriendo a lo largo del tiempo, y como secuelas también de esto que padecimos, que hasta el momento no está del todo estudiado y manifestado, ¿verdad? Así que es una invitación para que todos los paraguayos, hombres y mujeres, se cuiden en una etapa adulta, idealmente pensado en la etapa adulta, hablamos de 25, 30 años en adelante. Lo encuentran en todas las farmacias del país, y también pueden informarse más a través de recuperalvitaminas.com.py o en las redes sociales mismos, que van a ver todas las ventajas y beneficios que brindan estas nuevas propuestas. Un placer, Lourdes. Que sigan los éxitos. Favor. Gracias por atendernos. Muy gentil. A ustedes por el espacio. Un gusto. Hasta luego. Adiós. Lourdes Paniagua, gerente de FAPASA, farmacéutica, que representa Recuperar AZ para hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Está bien? Ya hay que ir a comprar Recuperar AZ, hermano. Tenemos partido hoy, venimos el fin de semana, la próxima, venimos ya de un desgaste importante esta semana también, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Gracias por el ánimo, Federico. Sí, así. Cuando vi que se iban a programar las 4 fechas mañana, ¿eh? No, acá no me dale. Sí, el otro. Sí. Bueno, vamos con el otro sanguchito. 4 fechas porque se viene ya nuevamente otro adelanto. Por eso digo. Claro, por eso mañana se programan 4 fechas. Mañana cuando miras esas 4 fechas. Recupera la Z, hermano. Recupera la Z. ¿Cómo que dice Bruno para cuándo se juega el repechaje? Yo soy hincha de Perú, hermano.